Aviso importante. Esta historia es una obra de fanfic creada por un fan, sin afiliación oficial con las obras, autores o estudios originales. Los personajes y universos utilizados pertenecen a sus respectivos creadores. Este contenido ha sido creado únicamente con fines de entretenimiento. Hola. Esta historia se me había cruzado por la mente hace un tiempo. Y como ya terminé la anterior, decidí traerla. 3. Para los que son nuevos y no me conocen, esta es mi segunda historia y la primera ya la tengo completa con un total de 42 partes y más de 340.000 palabras. Su nombre es Belle, el conejo blanco de la familia Freya por si quieren leerla. Obviamente, esa era mi primera historia y los niveles de redacción tanto como otras cosas han cambiado bastante, para mejor, según mi criterio. 3. Para los que vienen tras ver mi primera historia, les mando un saludo y me da gusto verlos de nuevo. 13. Después de haber hecho spam, pasemos a lo que es realmente importante. Esta historia será un fanfic / crossover de DanMachi X Percy Jackson y los Olímpicos. 23. Los hechos ocurrirán en el mundo de Percy Jackson. Pienso seguir la historia del canon, pero con grandes cambios a la larga y un punto de vista que pertenezca a Belle. Percy seguirá siendo un eje muy importante en esta historia. Pero de todas formas nos fijaremos mucho más en Belle, ya que será el protagonista de este crossover. Los eventos de la película La Flecha de Orión que transcurre en DanMachi será canon. 3. Una última cosa que me gustaría aclarar, es que los hechos ocurren después de los eventos de DanMachi y un poco antes de que le robaran el rayo maestro a Zeus. 5. El emparejamiento será Belle x Artemisa. Sé que suena algo alocado, pero cobrará sentido mientras la trama vaya avanzando. 8. A lo que voy es que, será una relación que va a ir mejorando de forma muy lenta. 4. Muchos estarán pensando de cómo podría tratar una historia de Belle en el mundo de Percy Jackson, siendo que la escala de poder entre ambos mundos es muy diferente, especialmente si consideramos que Belle tendrá un poder increíble porque todo sucede después de los acontecimientos de DanMachi. Estas preguntas se irán contestando a lo largo de los primeros capítulos. Pero desde ya les digo que Belle no será para nada OP, aunque eso no significa que no sea fuerte desde el comienzo. 6. La última cosa que me gustaría aclarar, es la duración de cada capítulo. Cada parte contendrá 5.000 palabras como mínimo, casi media hora de lectura. Aunque puede haber excepciones, ya que en un futuro muy lejano habrá leman y me gustaría hacerlo por separado de los capítulos normales, por así decirlo. 5. Bueno, viendo que ya aclaré todos los puntos que considero esenciales para comenzar este crossover, daré inicio al prólogo. Espero que lo disfrutes. Prólogo, la existencia de los multiversos. Todo comenzó hace 7 años, nunca olvidaré ese día. 3. Llegué a Horario con 14 años de edad y comencé mi aventura gracias a una diosa griega llamada Hestia. En el comienzo solo éramos ella y yo. Siempre corríamos tiempos difíciles por el tema del dinero, pero supimos superarlos con una gran facilidad gracias a nuestro carácter. Comencé mis incursiones al calabozo, un lugar que era muy conocido para aventureros como yo, ya que podías combatir contra monstruos. Allí fue donde encontré a una mujer que me salvó de un minotauro y me enamoré de ella. Su nombre era Aid. Nunca me olvidaré de ese nombre. El tiempo fue pasando y logré hacer nuevos amigos, y con ellos llegamos al piso número 18 del calabozo, donde tuvimos una gran lucha para poder salir vivos del sitio. Pertemis. Una profecía ha sido anunciada, y con ella, una amenaza que podría cambiar el curso del destino. Zeus ha dado un mandato claro, la doncella de la luz plateada. El tiempo siguió transcurriendo con nuevos problemas y guerras entre mi familia y otras. También fui descubriendo que otras chicas tenían grandes intereses por mí, pero nunca les di realmente importancia, ya que solo amaba a una mujer y estaría mal darles ilusiones. Después de varios años, con toda mi familia logramos llegar al piso número 100, el último del calabozo. Logramos superarlo y no se encontraba nada realmente interesante, solo la fuente de los monstruos, que mantenía vivo el calabozo gracias a la regeneración de monstruos en los diferentes pisos. Finalmente, los dioses griegos observaron mi poder y tuvieron una charla entre los más grandes, donde decidieron darme una misión que debía completar sin la ayuda de nadie. La misión consistía en derrotar al dragón negro de un ojo, y si lo hacía me darían una gran recompensa. 4.
Yo acepté la misión sin dudarlo. No por el premio, sino porque sabía que Aiz había perdido a su madre por culpa de ese dragón y esta sería una gran oportunidad para cortar nuestro lazo de amistad y formar una relación amorosa. Sí, así de estúpido era. 1. Logré derrotar al monstruo dragón tras una larga y terrible batalla. Cuando finalmente lo derrote, Zeus bajó al plano mortal para darme mi recompensa personalmente. Me sorprendí inmensamente cuando me convierto en el campeón del Olimpo por haber cumplido una misión de todos los dioses principales. También me ofreció ir con él al Olimpo, ya que el campeón de los dioses tenía el permiso de estar junto a ellos, si los dioses estaban de acuerdo, obviamente. Lo que no entendí en esos momentos, es que Zeus estaba realmente emocionado de darme esa noticia. Aunque era una oportunidad muy tentadora para cualquiera, yo me negué. Solo tenía una cosa en mente. Me sentí un poco mal cuando vi que el dios se desilusionó visiblemente, pero rápidamente recuperó su sonrisa y me dijo que podría ir cuando quisiera. Yo simplemente asentí con una gran sonrisa y decidí volver a casa, para contarles a todos mi gran logro. Primero se lo conté a mi familia. Obviamente, todos se alegraron por mí e hicimos una pequeña fiesta para celebrarlo. Después de la fiesta, fui a la familia Louki para contarles a todos mis amigos el gran logro que había conseguido. En especial, a Aiz. Ella me abrazó fuertemente, no podía creer que finalmente esa cosa se había ido, y ya no necesitaría pensar únicamente en venganza. En ese mismo día, decidí declararme a ella. Al principio pensé que se negaría debido a su expresión de sorpresa e indecisión, pero no fue así. Todos nuestros amigos de la familia Louki nos felicitaron abiertamente. Estaba realmente feliz de que todo esto estuviera sucediendo, y finalmente volví a mi hogar para contarles a todos lo sucedido. En ese momento, los sucesos comenzaron a ser desastrosos. Uno tras otro. Sin parar. Todos me felicitaron una vez que llegué a mi hogar. Lo que realmente me impresionó, fueron las chicas, ya que parecían las más contentas de recibir la noticia, incluida mi diosa. Entonces, ahora finalmente podremos estar contigo. La pregunta de Liliruca me resonó por la cabeza con clara confusión, mientras observaba cómo todas las chicas me miraban con la misma expresión que mi pequeña amiga, como si me dijeran que pensaban exactamente lo mismo. Por supuesto que no. Ya les había dicho que tenía solo ojos para Aiz, y eso no ha cambiado en estos 6 años. Lo siento. 11. Todas las chicas cambiaron su expresión feliz a una triste, haciendo que me preocupara por ellas. Pero rápidamente di un par de pasos hacia atrás cuando vi que todos sus rostros estaban contorsionándose a una expresión de completa furia. A excepción de Haruhime, que parecía simplemente no querer verme la cara. Te estuvimos esperando por 6 años, y nos vienes con semejante idiotez. Exclamó Estia con claro veneno en sus palabras. Finalmente, su rostro cambió a uno triste nuevamente. Todas pensamos que si lograbas estar con Aiz de una vez por todas, nuestro turno llegaría después de ella. 12. Eso es completamente ridículo. Eso es lo que pensé. Si lo mencionaba, quizás podrían matarme con la mirada en estos momentos por mis palabras. Liliruca me miró con claro enojo en sus ojos. ¿Sabes qué? A todas nos da igual lo que hagas, pero más te vale que no nos vuelvas a dirigir la palabra. 3. Ensanché los ojos con claro miedo ante esas palabras. Eran mis mejores amigos. Éramos prácticamente como familia y de la nada todo se rompió. Todas se marcharon del lugar, dejando solamente a Haruhime y Belf en el lugar. Yo no te culpo de lo que has hecho, ya que no eras consciente realmente, ni nosotras tampoco. Pero me hubiera gustado que me aclararas desde un principio que no tenías ningún interés con nosotras. Exclamó Haruhime, mientras alzaba su mirada con unas lágrimas saliendo de su rostro. Alcé mi mano en un vano intento de tratar hablar con ella, ya que salió corriendo de la habitación. Belf me observó con una sonrisa triste y se acercó a mí, para luego darme unas palmaditas en el hombro. No creo que tengas la culpa. Dijo el pelirrojo, para luego cambiar su expresión triste a una seria. Ellas tienen toda la culpa. Después de todo, les dejaste bien en claro que solo tenías ojos para Aiz. 15. Yo simplemente asentí con tristeza. Era una lástima que la mayoría de mi familia se haya separado solo por algo como esto. O eso pensé en esos momentos, ya que pronto sentiría cómo era no ser correspondido. Las semanas pasaron,
y no hubo ningún día que Aiz aceptara un beso de mi parte. Esto me resultó muy extraño en un principio. Pero lo dejé pasar, pensando que solo debía acostumbrarse. 10. Como me lo esperaba, ninguna de las chicas de mi familia y otras amigas se me volvieron a acercar. A excepción de Aisa, que realmente no tenía un interés amoroso por mí, y también Aruime, que se sentía eternamente agradecida conmigo por haberla salvado del distrito del placer. Obviamente, nuestras conversaciones no eran como antes, ya que ahora eran mucho más cortantes. En cambio, con Aisa y Belf, seguían siendo exactamente iguales. Incluso algunas eran un poco incómodas con la amazona, si tienes en cuenta su procedencia. Los meses continuaron pasando, y en ningún momento tuve una interacción amorosa que Aiz me correspondiera, haciendo que me sintiera realmente frustrado con la relación. Finalmente, ella dio la cara, y me dijo todo lo que estaba pasando realmente. Son cosas que realmente no quiero recordar. Me sentí realmente abatido, con una sensación horrible en mi estómago. Me sentí traicionado. Exactamente. Esa es la palabra. Traicionado. Feliz cumpleaños, campeón del Olimpo. Una almohada golpeó fuertemente mi cabeza, haciendo que despertara un tanto exaltado. Miré hacia la entrada de mi habitación, para ver a Zeus parado en la puerta con una gran sonrisa mientras tenía un brazo extendido, con el que había arrojado la almohada. Sujeté fuertemente la almohada y di una pequeña risita. Gracias por eso, Zeus. Ahora mismo me levanto. Zeus simplemente asintió y cerró la puerta fuertemente, dejándome solo en la habitación. Miré a mi alrededor, para ver que mi habitación estaba en orden. Era completamente blanca con solo una cama con frazadas de color rojo, un ropero de color café no muy grande, y un espejo sin ningún tipo de decoración se encontraban en sus respectivos lugares. Después de todo, hay algunos dioses que son bastante atrevidos y les gusta desordenar las cosas. Finalmente, dejé de mirar a mi alrededor y me levanté de un pequeño salto, haciendo que mi boxer quedara a la vista con mi nombre. Belcranel. Salto de Linnea. Sí, es increíble que mi nieto adoptivo ya cumpla 21 años. Exclamó Zeus con una sonrisa en su rostro, mientras rodeaba a Hera con un abrazo de forma amorosa. Hera lo observó con una pequeña sonrisa en su rostro que expresaba tranquilidad, para luego recostar su cabeza en el hombro de Zeus. Tienes razón, cariño. Todavía recuerdo cuando llego aquí hace un par de meses y arreglo nuestra relación tan rápido. Zeus dio una pequeña mueca de fastidio al recordar con la expresión que Bel tenía cuando llegó al Olimpo. Es cierto, le debo mucho. Hera quitó su rostro del hombro de Zeus para verlo a los ojos. ¿Ocurre algo? Noté algo de enojo en tus palabras. Preguntó Hera con una expresión un tanto confusa en su rostro. Zeus rápidamente cambió su expresión seria a una sonrisa entre dientes. No es nada, querida. Solo estaba recordando el primer día que Bel llegó al Olimpo. Hera simplemente asintió con una sonrisa y se volvió a recostar en el hombro de Zeus. ¿Sabes? Le tengo un gran regalo. Después de todo, siento que es como mi propio hijo. 3. Zeus miró a Hera un tanto sorprendido, ya que nunca había sentido un afecto maternal hacia otras personas que no fueran sus propios hijos, e incluso a veces era complicado verlos. 9. ¿Lo dices en serio? Preguntó Zeus con una expresión un tanto sorprendida, solo para ver que Hera asentía con la cabeza. La expresión de Zeus cambió a una feliz: yo también quiero darle un gran regalo. Justo en esos momentos, su conversación fue interrumpida cuando un pequeño orbe de color negro apareció enfrente de los dos. Ambos observaron al orbe con clara confusión en sus rostros, hasta que vieron a otro Zeus con una barba mucho más pequeña que el anterior. Ante esto, ambos se miraron con clara confusión en sus rostros. El Zeus que se veía en el orbe aclaró su garganta, haciendo que los dos le prestaran mucha atención. Sé que nadie acude a este tipo de llamadas debido al peligro que significa cruzar entre dimensiones. Pero es urgente. Exclamó el Zeus que se veía a través del orbe oscuro. El Zeus que se encontraba con Hera le dio una expresión extrañada: ¿qué es tan importante que te hace hablar con nosotros? El Zeus que se proyectaba a través del orbe frunció el ceño, mientras sostenía una mirada completamente seria. No tengo mucho tiempo para comunicarme, así que iré directo al grano. Zeus y Hera simplemente asintieron. Salto de Linnea.
Bel iba caminando tranquilamente por el estrecho pasillo que llevaba a todos los aposentos del Olimpo, mientras arrojaba una de sus dagas y la atrapaba con una pequeña sonrisa. De pronto, lo dejó de hacer mientras ponía una mirada seria y observaba el grabado rúnico que tenía su daga en el metal. Llevaba puesta una gabardina negra con bordes rojos que estaba completamente desabrochada. Debajo llevaba una remera y pantalón del mismo color, aunque eran incluso de un negro más profundo. Sus zapatillas eran de un color azul profundo. Los mechones de su cabello blanco desordenado le llegaban un poco más abajo que cuando tenía 14 años, dando a entender que se los había dejado un poco más largos. Su cara seguía siendo bastante atractiva, aunque ahora tenía una expresión mucha más madura y su cuerpo continuaba siendo igual de delgado que siempre, por lo que sus músculos no eran distinguibles a través de la vestimenta. Tengo que avisarle personalmente a mis 2 hermanos sobre esto. Bel alzó la mirada y frenó en seco al ver que Zeus salía de su habitación bastante exaltado. Zeus cerró la puerta de su habitación y miró a Hera con una expresión muy seria. Ya sabes a quién tengo en mente para enviar, ¿verdad? Hera miró a Zeus con un tanto de preocupación. ¿Estás seguro de eso? Zeus miró atrás de Hera, para ver que Bel se encontraba parado detrás de ella con una ceja alzada. Qué bueno que ya estás levantado. Mencionó Zeus con una mirada seria, haciendo que Hera se dé vuelta. Antes de que Bel pudiera preguntar qué estaba sucediendo, Zeus habló. Hera, necesito que lleves a Bel al tribunal. Los demás dioses estarán allí en cuanto lleguen. Hera simplemente asintió con una mirada seria y se dio media vuelta, para luego extenderle la mano a Bel. El peliblanco enfundó su daga con una expresión de clara confusión en su rostro, para después tomar la mano de Hera con delicadeza. Los veo allí. Mencionó Zeus, para después dirigirse a paso rápido entre todos los aposentos, mientras un orbe de color azul transparente aparecía frente a él y comenzaba a comunicarse con diferentes dioses. Hera simplemente asintió con una mirada seria. ¿Pasó algo con las demás facciones?, preguntó Bel con una expresión afilada. Hera simplemente miró a Bel con una sonrisa y negó con la cabeza. Tranquilo, no es nada grave. Rápidamente, la expresión de la diosa cambió a una más seria. No para los que estamos aquí, para ser más específicos. La expresión de Bel cambió a una completamente seria. Pasó algo en el plano mortal. Todavía tengo algunos amigos allí y no me gustaría que les pasara algo. Hera simplemente le dio otra sonrisa tranquila y jaló de su mano, así comenzando a correr por los pasillos blancos. No es nada de qué preocuparse. Lo entenderás cuando llegamos al tribunal. Bel simplemente asintió con una expresión extrañada. De acuerdo. ¿Qué demonios está pasando?, pensó Bel. Salto de Linnea. Nos vemos allí, Apolo. ¿Llevarás a Bel?, preguntó el dios del sol a Zeus, haciendo que éste asintiera. 4. ¿Acaso conoces a un mejor aventurero que sea medio inmortal? Apolo se rió un poco y miró a Zeus con una sonrisa. Tienes un punto allí. Nos vemos en el tribunal. Zeus simplemente asintió y cortó la llamada, haciendo que el orbe desapareciera y rápidamente tocó 3 veces a la puerta que estaba enfrente de él. No tuvo que esperar mucho, ya que la puerta se abrió, dejando ver que el lugar estaba decorado con unas paredes llameantes. Pero nada más. El dios que tenía una armadura de gladiador dorada cerró la puerta y quedó frente a Zeus. ¿Qué sucede? Es raro que tú vengas personalmente, exclamó el dios con un tono serio, ya que no se le podía ver el rostro debido al casco. Aunque se veía como unos ojos rojos resaltaban. Zeus posicionó una mano sobre el hombro del hombre con una expresión seria. Es un multiverso. Un gran peligro podría avecinarse en un futuro en esa dimensión. ¿Cuál de las 4? Exclamó el dios con voz seria. La tercera. Zeus apartó su mano del hombro del dios, para cruzarse de brazos mientras el otro dios parecía pensar detenidamente. Dijiste un gran peligro a futuro, así que es una profecía. Estoy en lo correcto. Zeus simplemente asintió. Por lo que me dijo Millo de esa dimensión, el oráculo profetizó que eso sucedería en un tiempo, aunque no se sabe exactamente cuánto. El dios enmascarado se cruzaría de brazos, para luego dar un gran suspiro. No podemos dejar que una de nuestras líneas de tiempo se vea afectada por un mal. Lo malo es que no podemos enviar a ninguno de nosotros, o si no sabes lo que pasaría. El dios bajó la cabeza mientras ponía sus manos en la cadera.
Pero si no tuviera salvación, no estarías aquí en estos momentos. Zeus simplemente sonrió, veo que me conoces muy bien, Hades. 6. Y bien, ¿qué tenemos que hacer? Preguntó Hades con una voz neutra. Zeus puso un rostro serio. La profecía del oráculo decía que debíamos enviar a alguien. A un medio mortal que haría arder a todos sus enemigos. Un momento. Exclamó Hades con un tanto de sorpresa en su voz. ¿Estás hablando de Bel? Zeus simplemente asintió. ¿Estás seguro? Muchos se han encariñado con él. Especialmente tú, Zeus. Aunque siempre lo has querido. Sé que es un tanto problemático. Dijo Zeus con una mirada lejana, que cambió a una tranquila cuando miró nuevamente a Hades. Pero una vez que termine lo que tenga que hacer allí, él volverá. Hades se cruzó de brazos nuevamente y declaró con una voz seria. Recuerda que es una profecía. Podría realizarse como se dicta o no. Además que no sabemos si Bel realmente será el chico de la profecía. Zeus simplemente se inclinó de hombros mientras se daba media vuelta. Sería demasiada coincidencia que no fuera. Más que nada porque nosotros somos el multiverso más fuerte de entre los 5 y Bel podría barrer el piso con cualquiera que se le cruzase. El dios del rayo comenzó a caminar, dándole la espalda a Hades. Voy a avisarle a Poseidón. ¿Puedes acompañarme, por favor? Hades simplemente dio un suspiro de cansancio y comenzó a caminar detrás de Zeus. Es cierto que Bel es extremadamente fuerte. Pero no sabemos si su estado no se vería corrompido, ya que técnicamente es un mundo diferente y el estado de aventurero nunca fue creado en esa dimensión por los dioses que viven allí. Pensó finalmente Hades, mientras seguía a su hermano. 8. Salto de Linnea. Hera abrió la enorme puerta blanca que dividía los pasillos de los aposentos con la sala del tribunal. Cuando lo hizo, su cuerpo fue creciendo cada vez más por cada paso que daba, hasta que su tamaño rozaba los 10 metros. Aunque su aspecto se sostuvo igual en todo momento. Bel continuó mirando a Hera, hasta que la mujer finalmente se sentó en un trono que tenía la marca de casamiento en ella. Bel siguió su camino, pero en vez de ir junto a Hera se posó en medio del tribunal, mientras miraba la enorme mesa que se alzaba en el centro, donde tenía un gran reloj de oro que indicaba la hora. Que por cierto, Bel no podía ni asomar la cabeza sobre la mesa de lo grande que era. 2. Una vez que llegó al centro, miró a su alrededor para ver que una gran cantidad de dioses ya estaban en sus respectivos tronos. El sitio parecía estar sostenido por unas columnas blancas que se encontraban detrás de los 12 tronos que se encontraban en el sitio. Cada trono tenía un signo diferente correspondiente al dominio principal que poseían los 12 dioses griegos más importantes. Bel observó a los tronos, para ver que Apolo, Atenea, Hera y Afrodita se encontraban en sus respectivos tronos. Apolo observó a Bel con una gran sonrisa entre dientes y le dio un saludo. Bel simplemente correspondió el saludo con un gesto amistoso. Todavía parecía realmente increíble para él cómo Apolo había cambiado desde su último encuentro en el mundo mortal. Dejó de ser un arrogante estúpido y su actitud cambiado a una mucho más amigable, graciosa, atrevida, e incluso, un tanto protectora. Aunque el peliblanco sabía bien que ese cambio hacia él, se debía más que nada por lo que había hecho por su hermana, Artemisa. 4. Bel se desilusionó un poco al recordar todo lo sucedido, ya que no había podido salvar a la diosa, pero por lo menos había conseguido liberarla de esa prisión horrible en la que se encontraba y ya puede descansar en paz, hasta que pasen unos 3000 años y su cuerpo vuelva a regenerarse, claro está. Bel se enteró que Apolo y su hermana se llevaban increíblemente bien por las charlas que había tenido con él. También se enteró de que Apolo siempre había tenido esa actitud un tanto juguetona y protectora. Pero cuando sucedió lo de Artemisa, su actitud cambió a la que todos ya sabemos. Sin duda, Apolo era un buen amigo con el que podías pasar mucho tiempo. Aunque a veces su actitud despreocupada, atrevida y un tanto tonta pueden llevar a problemas con los dioses, principalmente entre las mujeres por su actitud algo mujeriega. De hecho, Apolo siempre le recordaba a Bel que su actitud algo suelta y despreocupada era lo único que molestaba a Artemisa. Bel dejó sus recuerdos de lado, para mirar hacia el par de mujeres que estaban hablando alegremente detrás de él, que eran Afrodita y Atenea. Gracias a que sus tronos estaban prácticamente uno al lado de otro, podían hablar sin la necesidad de alzar la voz. Ambas mujeres dejaron de hablar cuando se sintieron observadas.
Tanto Atenea como Afrodita le dieron una dulce sonrisa a Abel, haciendo que éste correspondiera el gesto, para que después las mujeres siguieran hablando entre ellas. Afrodita poseía una figura bastante tentadora y su cabello era de un color rosado, largo y con rizos al final, junto con unos ojos del mismo color. Su vestimenta consistía en un vestido floreado rozado de una sola pieza. Su rostro sin duda alguna era más hermoso que el de las presentes, aunque el aspecto de Hera y Atenea no se quedaban tan atrás. Atenea poseía un cabello de color negro profundo con una figura delgada y atlética. Sus ojos eran de un color gris tormentoso que le quedaban a la perfección. Poseía una armadura de color gris que se ajustaba débilmente a todo cuerpo y poseía una pequeña corona de hojas hechas con oro. La charla de ambas mujeres fue interrumpida cuando un gran destello apareció en toda la sala, cegando a Bel por unos segundos. Bel abrió sus ojos para ver que Zeus, Hades y Poseidón habían llegado y ya estaban sentados en sus respectivos tronos. Zeus miró a su alrededor y asintió a sí mismo con satisfacción, para que luego un gran rayo retumbe en el cielo. Declaro el inicio de esta reunión. Dijo Zeus, mientras se recostaba en su trono con una mirada seria. Apolo alzó la mano casi de inmediato con su típica sonrisa de marca registrada, haciendo que Zeus le conceda la palabra. Teniendo en cuenta que todos ya sabemos lo que va a pasar, ¿no creen que sería algo descortés no avisar a Hermes sobre esta reunión? Su típica sonrisa amistosa cambió a una expresión un poco más seria. Después de todo, Hermes es un buen amigo de Bel, y cómo Dios podría despedirse de Bel antes de que se marche. Al escuchar a Apolo, Bel cambió su expresión atenta a una extremadamente confundida. ¿A dónde se iría? Será otra misión que le encomendaron los dioses. Él ya fue avisado. Desafortunadamente, está demasiado ocupado en estos momentos y no puede venir a despedirlo. Zeus miró a todos los tronos vacíos. Y no solamente él, la gran mayoría tiene cosas muy importantes que hacer. Otras no tienen mucha relación con él. Zeus miró con el ceño fruncido el trono de Hestia. Otros rompieron lazos. Finalmente, el dios observó el trono con la marca del arco con pesar en su mirada. Y otros no se encuentran con nosotros en estos momentos. Poseidón y Hades apoyaron su mano en el hombro de Zeus, sabiendo que su hermano sufría bastante por la pérdida de su hija. 5. Apolo bajó un poco la cabeza y sus sonrisas se apagaron por completo, pero decidió no mencionar nada al respecto. Atenea se aclaró la garganta, haciendo que todos en la sala la miraran. Oigan, no me gustaría ser descortés en este momento. Pero me parece que nadie le ha contado a Bel lo que está sucediendo. 4. Zeus observó a Bel con una mirada seria. Tienes razón. Bel, necesitamos tu ayuda con un tema muy delicado. Pero antes, necesitas entender ciertas cosas. Bel observó a Zeus atentamente, indicando que podía continuar con su relato. Zeus se aclaró la garganta y extendió una de sus manos para hacer énfasis en sus palabras. Como sabes, en este mundo compartimos territorio con diferentes facciones, como la nórdica, babilónica, etc. También, los humanos nos conocen a todos y saben sobre nuestra existencia como dioses. La mayoría venera a una sola facción, un solo dios o incluso hay casos que las creencias llegan hasta más allá de una sola facción. Pero debido a esto, los humanos se han centrado en adorarnos, convivir con nosotros, intentar encontrar una forma de llegar a ser como nosotros, entre otras cosas. Zeus miró muy seriamente a Bel. Ahora te pregunto, ¿qué hubiera pasado si una de esas facciones nunca hubiera existido, o nunca nos hubiéramos revelado a los humanos? ¿Qué pasaría si todos nosotros hubiéramos tomado decisiones diferentes en nuestro pasado? ¿Seguiríamos siendo iguales ahora? Finalmente, Zeus se levantaría de su trono, mientras su expresión se enseriaba cada vez más. El mundo seguiría siendo igual, si tomamos decisiones diferentes o si ciertas personas no existieran. 3. Bel bajó la cabeza, mientras posaba una mano en su mentón con un rostro pensativo. Pues, eso es muy relativo. Creo que puede depender de cuál sea la persona que no existe, o cuál sea la persona que cambie sus decisiones y que tanta magnitud tenga dichas decisiones, sean buenas o malas. Creo que el mundo sería muy diferente si las personas y los dioses con gran influencia en el mundo no existieran o cambiaran sus decisiones a lo largo de su vida. Zeus simplemente asintió y se volvió a sentar en su trono, mientras apoyaba una mano en su mejilla. Ahora, ¿cómo llamarías a ese mundo que te acabas de imaginar,
Si al mismo tiempo y lugar existiera el mundo en el que todos nos encontramos en estos momentos. Bell alzaría la mirada con un rostro serio, ya sabiendo más o menos a dónde iba todo el asunto. Dos mundos que sean extremadamente parecidos, además de estar existiendo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Yo diría que son mundos paralelos. Bingo. Diría Apolo con una sonrisa, mientras chasqueaba sus dedos y señalaba a Bell. Supongo que ya sabrás por qué te convocamos aquí. Mencionó Poseidón mientras sostenía su tridente firmemente. Bell alzó una ceja. Mi misión es ayudar a un mundo paralelo. Zeus simplemente asintió. En total son 5 multiversos diferentes. Nosotros somos el quinto y todos estamos conviviendo con armonía y sin amenazas, a excepción del tercero que corre un gran peligro debido a una profecía. 3. ¿Y qué dice esa profecía?, preguntó Bell con gran interés. Mi yo de la otra dimensión mencionó en forma vaga la profecía, no la tengo tal cual la dijo. Pero decía que un medio inmortal de otra dimensión con un gran poder de fuego lograría derrotar a los enemigos que amenazarían en ese mundo. Mencionó Zeus. Bell simplemente se cruzó de brazos mientras miraba hacia abajo. Pero puede ser cualquiera de los otros 4 multiversos. Después de todo, sería una gran coincidencia que yo fuera el medio inmortal de la profecía. Apolo simplemente se rió entre dientes, haciendo que Bell lo mirara un tanto extrañado. De hecho, sería una gran coincidencia que tú no fueras esa persona. Ya que tienes a Firebolt, un poder mágico de fuego, también eres medio inmortal, y para rematar, vives en esta dimensión y no en la otra. De esa forma, cumples los 4 requisitos para pasar a la otra dimensión y ser el sujeto de la profecía. 9. Bell asintió varias veces para sí mismo, estando de acuerdo con los argumentos de Apolo. Hasta que se dio cuenta de algo. Un momento, ¿no eran 3 requisitos para ser el hombre de la profecía? Preguntó Bell con un tono confuso en su voz. En realidad, son 4 requisitos. 3 para ser el chico de la profecía, y 1 para poder pasar la puerta dimensional sin desaparecer una vez que llegues al otro lado. Y la única forma de lograrlo es que no pueden hallar 2 tú al mismo tiempo. Aclaró Zeus, mientras se recostaba en su trono. 1. Bell ensanchó los ojos, cuando la revelación le llegó a la mente. Un momento, eso significa que en la dimensión a donde debo ir nunca existí. Zeus simplemente asentiría para responder la pregunta de Bell, para luego mirarlo seriamente. ¿Tienes alguna otra pregunta? 4. Bell simplemente negó con la cabeza, tratando de digerir toda la información recibida hace un momento. Supongo que todos están de acuerdo en mandar a Bell, ¿o me equivoco? Mencionó Zeus mientras miraba a todos los presentes, para ver que asentían con la cabeza, declarando que estaban de acuerdo. Finalmente, la mirada de Zeus recayó en Bell. Bien. Viendo que están todos los presentes de acuerdo, esta será tu nueva misión como campeón del Olimpo, Bell. Bell simplemente asintió de acuerdo con los ojos bien abiertos. Zeus alzó ambas manos y comenzó a crear una especie de orbe negro. Espera un momento para comunicarme con mi otro yo. Necesito comunicarle que Bell estará allí en unos momentos y que esté presente para recibirlo. Todos asintieron. Poseidón y Hades se marcharon del lugar, ya que no tenían ningún vínculo con Bell. Mientras que todos los demás se quedaron para despedirse de él. Todos se bajaron de su trono y comenzaron a dirigirse hacia él, mientras que su tamaño iba achicándose cada vez más, hasta llegar a medir como una persona normal. Bell aún seguía parado en el centro con los ojos bien abiertos. Había sido demasiada información para digerir en un solo día. Finalmente, dio un gran suspiro y alzó la mirada con una sonrisa tranquila. Es increíble que lleve varios meses en el Olimpo y aún haya cosas que me sigan impresionando. El primer día empezó con mi regalo de media inmortalidad. Después una habitación propia en el Olimpo que fue creada en poco tiempo. Ahora esto. Pensó Bell con un tanto de gracia. Su expresión alegre cambió a una sonrisa un tanto triste al recordar algo. Fue buena idea venir aquí para olvidarme de todo, solo espero que no tarde mucho tiempo más en hacerlo. Atenea le dio un fuerte abrazo a Bell. Esto hizo que el peliblanco saliera de sus pensamientos con una expresión de asombro, para después responder el abrazo con una pequeña sonrisa. No sé cuánto tiempo puede tardar en cumplirse la profecía, así que espero que te cuides bien en aquel lugar, espero verte pronto. Exclamó Atenea con una sonrisa.
Lo imposible para volver rápido, créeme. Dijo Bel mientras deshacía el abrazo y le daba una sonrisa. Atenea simplemente correspondió su sonrisa y le dio un saludo antes de desaparecer. Afrodita extendió su mano hacia Bel con una sonrisa amistosa. El peliblanco estrechó la mano de inmediato mientras le devolvía la sonrisa. Espero que tengas mucho cuidado. Afrodita le guiñaría un ojo a Bel. También prometo mantener en control a Apolo mientras estés fuera. Afrodita se taparía la boca mientras daba una pequeña risita. Aunque ambos eran bastante alocados en las fiestas del Olimpo. Apolo se acercaría a Bel y utilizaría su brazo para rodearlo en forma de un abrazo amistoso, mientras sostenía una gran sonrisa entre dientes. Somos el alma de la fiesta. Solo que él no busca mujeres a diferencia de mí. Afrodita se reiría en voz baja ante las palabras de Apolo. Apolo tiene razón. No digo que seas un mujeriego como él, pero por lo menos te podrías buscar a alguna mujer, ya que algunas ninfas y diosas menores muestran mucho interés en ti. 9. Bel correspondería el abrazo de Apolo mientras negaba con la cabeza y sostenía una sonrisa en su rostro. Entiendo a lo que te refieres, Afrodita. Pero hace tiempo que decidí pasar página con el tema de las parejas. Apolo apretaría más el abrazo, haciendo que Bel se tambaleara un poco. Pasar página. Más bien cerraste el libro por completo, jajajaja. Declararía Apolo. 1. Bel simplemente negaría la cabeza un tanto divertido. Supongo que tienes razón. Afrodita cambió su sonrisa amistosa, a una sonrisa nerviosa. Por cierto. Si ves a la yo de mi otra dimensión, piensa que ella no es yo realmente, aunque seamos las mismas. 3. Apolo observó con cara de WTF a Afrodita por sus últimas palabras, mientras que Bel no entendió exactamente lo que quiso decir. ¿Que no es como tú en qué aspecto? Preguntó Bel con clara intriga en su voz. Afrodita se rió nerviosamente. Bueno, verás. Ella es. Afrodita se acercó al oído de Bel mientras le susurraba una palabra que ni siquiera Apolo pudo escuchar. 20. Oh, entiendo. Mencionó Bel con una pequeña sonrisa. Sé que odias a ese tipo de mujeres por el asunto con Aruime en el distrito del placer. Pero si te molesta, por lo menos intenta no ser tan grosero. Bel simplemente se rió. Tranquila. Aunque me gustaría intentar cambiarla para que no sea más así. Tal vez alguna que otra lección le venga bien. Declaró Bel con un tono un tanto divertido en las últimas palabras. Afrodita simplemente sonrió y desapareció del lugar, sin antes decirle gracias. No hay de qué. Dijo Bel al aire. El peliblanco sintió que su abrazo se apretaba aún más y miró a Apolo mientras reía por su forma de ser. Bueno amigo. No nos veremos por un tiempo, así que cuídate. Declaró Apolo con una gran sonrisa entre dientes. Bel se rió nuevamente y deshizo el abrazo de Apolo con un tanto de gracia. Tranquilo, que no me pasará nada. Serás el primero en enterarte cuando regrese. 5. Apolo se rió un poco, para después cambiar su expresión a una sonrisa pequeña, algo que era raro si consideramos que Apolo siempre tiene una gran sonrisa en su rostro. Oye, Bel cambió su expresión a una un tanto confundida cuando vio a Apolo. Si ves a mi hermana, envíale un saludo de mi parte. Finalmente declaró Apolo, con una mirada seria en su rostro. Bel simplemente asintió con una mirada seria. Apolo alzó su puño. Bel observó esto un tanto sorprendido. El dios del sol cambió lentamente su expresión seria a una sonrisa. El peliblanco le correspondió la sonrisa y chocaron puños, para que después el dios desapareciera en un pequeño destello. Te espero en tu habitación, Bel. Para darte tu regalo. Exclamó Hera que lo miraba desde la puerta gigantesca con una sonrisa. 37. Bel simplemente asintió con una pequeña sonrisa. Cuando Hera desapareció de la sala, finalmente Zeus pudo comunicarse con su otro yo. Bel observó toda la conversación desde lejos con cierta intriga. Pero nunca mencionó una palabra. Sí, estará allí una vez que busque sus pertenencias. Deberían ser unos 5 minutos. Bien, aprovecharé ese tiempo para juntar a todos los olímpicos aquí para recibirlo. De acuerdo. Antes de cortar la comunicación, me gustaría hablar con el muchacho. Zeus alzó la mirada y le hizo un par de gestos a Bel, haciendo que se acercara a él,
mientras el mismo dios tomaba un tamaño normal y el orbe negro se achicaba junto a él. Bel observó con curiosidad cómo el hombre del orbe negro era idéntico a su abuelo adoptivo. Pero daba la impresión de ser más sofisticado al Zeus de su dimensión, debido a su barba bien cortada y cabello bien peinado. Aunque no podía ver nada más allá de su cabeza, por lo que no podía saber si el cuerpo de ese Zeus sería igual de fornido que su verdadero abuelo adoptivo. Hola Bel. Como ya habrás deducido, yo soy Zeus. 2. Bel simplemente asintió, mientras el Zeus del orbe lo miraba seriamente. Como queda poco tiempo para poder hablar contigo, iré directo al grano. Zeus en serio aún más su expresión. Este mundo es el más diferente al tuyo, debido al desarrollo tecnológico y la carencia de otras facciones. Bel ensanchó los ojos ante la declaración de Zeus. Pero antes de que pudiera preguntar algo, la comunicación se cortó. Sé lo que querías preguntar, ¿por qué no enviar dioses de otra facción si no existen allí, verdad? Bel asintió con una expresión atenta. La verdad es que las relaciones con las demás facciones son bastante cortantes para tener suficiente confianza en enviar a alguien a salvar un mundo en donde solo existimos los dioses griegos. Aunque la mayor razón es que eso causa una gran desconfianza entre los dioses que se encuentran en esa dimensión, y con razón. Al final todos acordamos que nunca pasaríamos a dimensiones en donde no existimos, porque podríamos producir una gran guerra entre los 5 multiversos a causa de nuestras acciones, y por ende, generar una inmensa catástrofe. 3. Bel simplemente asintió, comprendiendo el problema que conllevaba jugar con los multiversos. Zeus suavizó su expresión ahora, cambiando de tema. Zeus posicionó una mano encima del hombro de Bel, para que después una gran luz blanca lo iluminara por completo. Eso duró un par de segundos, hasta que finalmente desapareció la luz y Bel tenía una completa expresión de confusión en su rostro. Feliz cumpleaños, hijo mío, declaró Zeus con una gran sonrisa de orgullo. Bel simplemente sonrió. Gracias, espera un segundo, ¿cómo me llamaste? Bel declaró muy exaltado en las últimas palabras. 29. Zeus ensanchó aún más su sonrisa mientras quitaba su brazo. Ese fue mi regalo. Lo he estado pensando un tiempo y creo que te mereces ser mi hijo adoptivo. Bel seguía estático en el lugar, mientras Zeus se reiría fuertemente. Aunque seas adoptivo, cuando Dios convierte a un humano en su hijo, pasa a ser un semidios. Como si en realidad fuera su hijo. Mi hijo, aclaró Zeus con orgullo en sus palabras. Esto es una locura, ahora también soy semidios. Preguntó Bel, sin poder creer todo lo que estaba pasando. 8. Zeus se cruzó de brazos mientras lo miraba con una pequeña sonrisa. En realidad, no lo eres ahora mismo. Tu sangre divina tardará un tiempo en despertar en tu cuerpo y de momento seguirás siendo alguien normal. Zeus incrementó aún más su sonrisa. Aunque sentirás efectos secundarios cuando no falte mucho tiempo para que te conviertas en un semidios por completo. 4. Bel simplemente asintió, mientras aún tenía los ojos bien abiertos. Zeus rápidamente cambió su expresión alegre a una seria. Me gustaría poder charlar más contigo. Pero no tenemos tiempo. Ve a tu habitación y recoge las cosas que consideres importantes. Bel volvió a su expresión normal, mientras recordaba que Hera se encontraba en su habitación. Ahora que recuerdo, dejé mis dagas allí. Bel salió corriendo rápidamente hacia su habitación, mientras Zeus lo miraba con una ceja alzada. Cuando salí de mi habitación no estaba jugando con una de sus dagas. Se preguntó internamente el dios del rayo con extrañeza. Salto de Linnea. Bel abrió de un golpe la puerta de su habitación mientras buscaba a Hera con la mirada, para ver que estaba en su ropero, mirando la ropa que tenía. No tenemos mucho tiempo. Exclamó Bel con un tono apurado. Lo sé. Declaró Hera con una sonrisa, mientras se acercaba a él. Así que, seré rápida. 8. Bel ensanchó los ojos cuando Hera le abrazó fuertemente, como si fuera un abrazo materno. El peliblanco contestó rápidamente el abrazo mientras cerraba fuertemente los ojos. Es curioso. Nunca había sentido cariño maternal hacia nadie, a excepción de mis propios hijos. Pero es diferente contigo. Siento que fuiste un hijo mío desde el principio, por intentar con tanta insistencia arreglar mi relación con Zeus. Como si mi hijo quisiera que su padre y madre volvieran a estar juntos. Y finalmente lo conseguiste.
Después de decir esas palabras, un intenso brillo rodeó por completo a Bell. Finalmente, mi hijo logró juntar las piezas y reconstruir una relación que creía completamente perdida con Zeus. 21. Bell ensanchó los ojos cuando sintió el mismo brillo entrar en su cuerpo que hace unos segundos. Hera se separó de Bell y le dio una gran sonrisa. Espero que mi otra yo se sienta muy contenta al recibir uno de sus hijos. Bell dio una sonrisa tranquila. Espero lo mismo. Hera alzó uno de sus dedos con una sonrisa. Ahora, tengo que explicarte lo que sucederá. Ya lo sé. Me explicó Zeus, así que no perdamos más tiempo, o si no se enojara. Bell cortó a Hera antes de que pudiera terminar de hablar. Hera miró a Bell con una expresión de confusión en su rostro. Oh, está bien. Finalmente declaró. ¿Por qué Zeus le diría algo como eso?, pensó al final. 1. Salto de Linnea. Bien, estás listo. Declaró Zeus con una sonrisa. Bell simplemente asintió. De acuerdo. Entonces, aquí vamos. Exclamó Zeus, para que después arrojara fuertemente un rayo entre él y Bell. La acción de Zeus hizo que Bell se cubriera los ojos, para que después de un segundo abriera los ojos para ver una grieta dimensional con un borde blanco y un tanto electrizante. Aunque más que una grieta dimensional, era una puerta dimensional debido a su forma de rectángulo perfecto. Dentro de ella, simplemente no se veía nada ya que era todo negro. Esta es la puerta dimensional. Simplemente debes cruzarla y ya estarás en el otro lado. Pero apúrate que no podré mantenerla por mucho tiempo y gasta mucha energía, exclamó Zeus con una mirada seria y gotas de sudor. Para después dar una pequeña sonrisa. Hasta pronto. Cuídate. Diría Hera que estaba parada junto a Zeus. Bell se acercó a la puerta dimensional y observó una última vez a Zeus y Hera antes de cruzarla. Me voy yendo. Declaró con una pequeña sonrisa, para luego cruzar la puerta dimensional. 1. Una vez que Bell cruzó la puerta, desapareció casi al instante. Zeus bajó los brazos cansadamente y dio un gran suspiro de cansancio. Hera se acercó y lo abrazó por la espalda mientras posicionaba su cabeza en el hombro de Zeus de forma amorosa. ¿Pasa algo, querida?, exclamó Zeus al ver que Hera tenía una expresión un tanto confusa. Sí, ¿por qué le contaste a Bell sobre los efectos de adoptar a un humano?, preguntó Hera con un tono muy intrigado. Zeus infló su pecho de orgullo y rió un poco. ¿Qué creerás? Ahora Bell es uno de mis hijos. En 2 años, será un semidios por completo. Zeus paró de reír cuando se fijó en su hombro y vio que tenía los ojos bien abiertos. ¿Pasa algo?, preguntó Zeus con un tanto de preocupación. Tiene menos de 2 años para regresar, si no, no será el hombre de la profecía. 22. Final del prólogo. Capítulo 1. Una bienvenida aceptable, un nuevo hospedaje complicado. Después de cruzar la puerta dimensional, Bell solo pudo ver oscuridad a su alrededor. Parecía no haber nada más que él mismo en ese lugar. Sin duda alguna, es un lugar muy curioso, pensó Bell para sí mismo. Finalmente, Bell dejó de admirar lo que había a su alrededor, o más bien lo que no había, para dar un paso hacia adelante. De un momento a otro, Bell se vio de nuevo en el Olimpo, exactamente en el mismo lugar que antes. Por lo que se preguntó internamente si algo había salido mal. Rápidamente descartó esa idea de su mente cuando vio a su alrededor. Todos los dioses olímpicos se encontraban en sus respectivos tronos, viendo atentamente a Bell. El peliblanco siguió mirando atentamente a los dioses, para ver que muchos eran muy diferentes, y otros no tanto. Zeus seguía teniendo una figura imponente y robusta. Pero su barba y cabello blanco no estaba tan desordenado como el Zeus de su dimensión, y eso mismo le daba un toque más sofisticado. Además de que llevaba un traje de color azul con rayas blancas, y debajo de ella llevaba una camisa de color blanco, junto con una corbata roja y unos zapatos de color negro. Sus ojos eran de un color azul eléctrico. Poseidón seguía teniendo una figura algo delgada, pero musculosa. Aunque su aspecto era más el de un playero que un dios. Ya que poseía una vestimenta bastante peculiar, con una remera de palmeras manga corta, junto con unos vaqueros de color marrón y una gorra de color amarillo con pequeños accesorios de pescador. Obviamente, su imponente tridente dorado no podía faltar. Sus ojos eran de un color celeste, combinado con verde marino. Por debajo de su gorra,
se podía ver que tenía un cabello de color negro muy desordenado. Hestia estaba detrás de todos los tronos, mientras parecía estar vigiando atentamente una gran llama que salía de una chimenea que se encontraba en el lugar. Su apariencia era muy diferente a la Hestia de su dimensión, ya que su cabello era de color café largo y liso. Poseía unos ojos de color anaranjado y su cuerpo, no tan curvilíneo como la diosa de su dimensión, se ocultaba detrás de una túnica de color marrón. 3. Hera seguía sosteniendo una apariencia muy parecida a su yo de la otra dimensión, ya que su cabello era de color café y poseía ojos del mismo color, junto con su rostro y cuerpo delgado pero proporcionado aún seguían estando allí. Pero su atuendo era algo diferente, ya que estaba utilizando una túnica de color dorado que no poseía capucha, y en su cabeza poseía una diadema de oro. Ares llevaba unas gafas de sol y una camisa manga corta de color rojo que denotaba totalmente sus músculos, junto con unos vaqueros de color negro que se apretaban fuertemente a su cuerpo. Tenía una sonrisa un tanto engreída y orgullosa en su rostro. Tenía un corte de pelo militar y su cabello era de color negro. Bel nunca había visto muy bien a Ares de su dimensión, pero estaba seguro que eran muy diferentes. No solo por apariencia, sino por la actitud que dejaba ver a simple vista. Pertemis. Una profecía ha sido anunciada, y con ella, una amenaza que podría cambiar el curso del destino. Zeus ha dado un mandato claro, la doncella de la luz plateada. Hermes era muy diferente a lo que Bel recordaba. Poseía un color de cabello negro y corto, junto con un traje tan elegante como el de Zeus, con la diferencia de que su saco era de color negro junto con su vaquero del mismo color, y una corbata de color amarilla. Sus ojos eran de un color gris combinado con verdes un tanto apagados. Sin duda alguna, el más diferente de todos era Hefesto, ya que no era una mujer. Y a diferencia de su contraparte, era bastante feo. Además de que su cabello era de un color negro largo y desordenado, junto con un atuendo de herrero un tanto estropeado que daba a denotar sus impresionantes músculos. Incluso más impresionantes que los de Ares. También poseía una barba corta de color negro un tanto desalineada, junto con unos ojos del mismo color. 5. Atenea y Apolo eran las figuras que más conocidas se le hacían a Bel, ya que eran exactamente igual, a diferencia del color de pelo que poseían ambos. El cabello de Apolo era completamente dorado, a diferencia de su color un tanto anaranjado que presentaba en la dimensión del peliblanco. Mientras que Atenea tenía un color de cabello completamente negro, aunque estaba un poco rizado en las puntas. Bel miró a Afrodita, y sinceramente no sabía si se parecía o no. Debido a que estaba cambiando su forma de una manera constante y no dejaba que Bel pudiera distinguirla. Apenas podía ver un poco la expresión de su rostro a través de la neblina extraña que había a su alrededor. Y finalmente, Bel miró a Artemisa. Era más que obvio. Su apariencia era completamente diferente a la de su dimensión. Pero por lo menos seguía siendo mujer. Su cabello era de un color negro un tanto rojizo que le llegaba hasta la cintura. Poseía un traje de cazadora con un color negro, consistía en una camisa, pantalones de camuflaje y botas. Llevaba unos cinturones en su cintura que sostenían una gran variedad de dagas plateadas, y en su espalda llevaba un carcaj con flechas de color plateadas y de color normal. Lo que más impactó a Bel fue el color de sus ojos, ya que poseían un color plateado bastante profundo. Su figura era delgada y elástica a simple vista, aunque su traje de cazadora permitía ver que tenía un cuerpo bastante hermoso, ya que se ajustaba un poco a su cuerpo y dejaba ver un poco las buenas proporciones que tenía. Su rostro era bastante hermoso y junto con sus ojos y expresión seria le daba un aspecto divino, literalmente. A diferencia de los demás dioses, Artemisa poseía un cuerpo de unos 19 años. Aunque su gemelo, Apolo, no se quedaba muy lejos de esa edad. A Bel le entró curiosidad por qué sostener un cuerpo tan joven. Pero rápidamente salió ese pensamiento de su cabeza, cuando Zeus lo llamó. Eso, y otra cosa más que lo tenía un tanto preocupado. Bienvenido, joven de la profecía. Exclamó Zeus con una pequeña sonrisa satisfecha en su rostro. Bel miró seriamente a Zeus. ¿Dónde está Hades? ¿Por qué solo hay 10 tronos en vez de 12? Zeus se impresionó ante estas preguntas, y se notó visiblemente. Pero no tardó en responderle a Bel. Zeus se aclaró la garganta. En este Olimpo, solo existen 10 tronos, ya que somos los dioses que llevan las riendas y poder de decisión en este lugar. No necesitamos que otros 2 dioses ingresen entre los olímpicos,
con 10 es más que suficiente. Y con respecto a Hades, en resumidas palabras, él es el rey del inframundo y no tiene permitido visitar el Olimpo. Bel frunció el ceño. Entonces, me estás diciendo que quedo marginado en el inframundo. Pensó Bel para sí mismo. Genial. Apenas voy conociendo este lugar y ya me voy encontrando cosas que no me agradan en lo más mínimo. Me gustaría cambiar esos aspectos, pero no es el momento para pensar en ello. Finalmente pensó Bel con un suspiro interno. Zeus miró seriamente a Bel. Por lo que puedo ver, ya conoces a los demás dioses gracias a los signos de sus tronos. Pero por si las dudas te los presentaré. Zeus señaló al trono que estaba a su lado. Este es Poseidón, y el que se encuentra a su izquierda es Atenea. Seguida por Artemisa y Apolo. Bel dio una pequeña reverencia a todos los mencionados, que lo recibieron con un pequeño asentimiento gustoso, a excepción de Apolo que le dio un saludo un tanto energético, que Bel le respondió agitando su mano como gesto de saludo. Como lo sospeché. Apolo sigue siendo bastante parecido. Pensó Bel con un tanto de gracia. Ahora, Zeus señaló al trono que se encontraba a su derecha. Ella es Hera, y el que se encuentra a su derecha es Ares. Seguida de Afrodita, Hermes, Hefesto y la que se encuentra en la chimenea es Hestia. Bel hizo otra pequeña reverencia, que casi todos los dioses aceptaron de diferente manera. Ares se rió un poco de forma burlona, Hera respondió a su saludo con una mirada deductiva en su rostro, Atenea simplemente asintió con una sonrisa al igual que Hermes y Hefesto, aunque este último no sonrió. ¿Por qué no funciona?, preguntó Afrodita en voz alta mientras hacía una mueca de molestia que era apenas visible para Bel debido a su cambio constante de cuerpo. Todos miraron a Afrodita un poco extrañados. Al ver que todos la estaban mirando, Afrodita rápidamente habló. No encentro ni una apariencia que le guste. Parece que está encerrando sus preferencias en las mujeres bastante profundo en su mente. Ni siquiera yo puedo acceder a sus gustos. Declaró Afrodita mientras aún seguía cambiando constantemente de forma con una pequeña mueca de molestia. 7. Ante esto, Bel dio una pequeña sonrisa. Lo siento. Pero no tengo ninguna mujer ideal en mente, ni tampoco me gusta alguien en particular. Bel se tocó la frente con su dedo índice y una sonrisa de lado. Así que deja de intentarlo, porque no encontrarás nada de eso aquí dentro. 4. Afrodita finalmente dio un pequeño resoplido de frustración y dejó de cambiar de forma. Gracias a eso, su verdadera forma por fin salió a la luz, y era idéntica a cómo la conocía Bel. 1. Afrodita finalmente cambió su expresión frustrada cuando vio que Bel estaba mirándola con atención. Esto hizo que diera una pequeña sonrisa seductora. A lo mejor, te gusta más lo natural. Declaró Afrodita, mientras se cruzaba de brazos a propósito, para hacer énfasis en sus pechos. Artemisa negó con la cabeza, ya que Afrodita era su contraparte y le daba bastante asco y coraje la actitud de esa diosa. Los demás dioses solo continuaron mirando, como si eso fuera algo normal. Bel negó con la cabeza con una sonrisa. Perdona, pero no te estaba mirando por eso. Si no lo hacía por algo que me mencionó tu otro yo sobre ti. Esto hizo que Afrodita cambiara su expresión seductora a una intrigada. Así. ¿Y qué dijo?, preguntó Afrodita con una sonrisa. Bel se puso la mano en el mentón mientras pensaba detenidamente. ¿Cómo te había llamado? Bel chasqueó los dedos con una sonrisa. Así, dijo que eras una puta. 25. Puputa. Exclamó Afrodita, levantándose un poco de su asiento con los ojos bien abiertos. Chempi. Ya me agrada más el muchacho. Exclamó Artemisa con una pequeña sonrisa en su rostro, ya que la palabra parecía haber afectado bastante a Afrodita. 8. Afrodita se sentó nuevamente en su trono mientras estaba en shock. Me han dicho puta muchas veces y ya ni me afecta. Pero que yo misma me diga esa palabra es. Pensó Afrodita enojada. Un trueno resaltó por el lugar, haciendo que todos se pusieran serios nuevamente y miraran atentamente a Zeus. Zeus miró a su alrededor para hacer énfasis en sus palabras. Por favor, no nos desviemos del tema principal. Zeus miró a Bel seriamente. Ya tengo pensando en dónde te hospedarás durante tu estadía. Supongo que será en el campamento mestizo. Declaró Poseidón mientras miraba a Zeus. 3. Zeus miró a Poseidón,
para luego mirar a Bel nuevamente y negar con la cabeza. No se quedara allí. Todos observaron a Zeus con clara confusión en sus rostros, a excepción de Bel, que no tenía ni la menor idea de qué era el campamento mestizo. En un principio, yo también pensé mandarlo al campamento mestizo, declaró Zeus. Pero finalmente cambié de opinión. Ya que en ese lugar podría aprender algunas cosas, pero quiero que Bel esté bajo la enseñanza de un dios, y sé que Dionisio no es una opción para nada confiable cuando se trata de enseñar y entrenar. 3. Entonces, ¿qué vas a hacer? No puedes mandarlo en medio de una ciudad. Todavía no tienen ni idea de qué tan avanzado está este mundo respecto al suyo, y sería una locura introducirlo de lleno allí. El campamento mestizo es la mejor opción. Declaró Atenea con una mirada neutra, para después bajar su mirada y pensar detenidamente las palabras de Zeus. Un momento. Si quieres que Bel esté bajo el cuidado de un dios responsable, están pensando en mandarlo. Exactamente. Zeus interrumpió a Atenea, antes de que pudiera terminar de hablar. Luego, el dios del rayo miró a Artemisa, haciendo que ésta lo mirara con extrañeza. Artemisa, quiero que Bel esté con tu caza y le enseñes todo lo necesario sobre este mundo y le des un entrenamiento adecuado para un cazador. Artemisa ensanchó grande los ojos y se levantó de su asiento. Un momento. No aceptaré a ningún hombre dentro de mi caza. Después de decir esas palabras, Artemisa le dirigió una mirada de odio a Bel. Genial. Más cosas para descubrir. Pensó Bel para sí mismo con una expresión aburrida. Zeus golpeó fuertemente su trono y un gran rayo retumbó en el cielo, haciendo que Artemisa se sentara rápidamente y le dio una mirada impotente a su padre. Zeus entrecerró los ojos y miró a Artemisa. Para empezar, no estoy diciendo que se una a tu caza. Solo quiero que lo entrenes junto a ellas para que aprenda un par de cosas sobre la caza, los monstruos, entre otras. Lo segundo, es que te quedaras en el campamento mestizo por un mes, porque quiero que Bel se integre junto a sus nuevos compañeros. Después podrás reanudar tu cacería, pero deberás regresar con más regularidad al campamento, y recuerda que solo será por el tiempo que Bel esté aquí. Zeus entrecerraría aún más sus ojos y le dirigiría una mirada un tanto tenebrosa a Artemisa. Y por último, si yo quisiera que se una a tu caza, lo hará y punto. Más te vale que no me vuelvas a gritar de esa manera, ¿entendiste? 9. Artemisa bajó la cabeza y se acurrucó en su asiento con impotencia. Sí, padre. Bien. Dijo Zeus mientras asentía y suavizaba su mirada, para después mirar a todos. Bueno, habiendo aclarado todo este tema y ya habiéndole dado la bienvenida a Bel, todos pueden volver a sus respectivos deberes. Declaró Zeus, para que luego un rayo iluminara todo el cielo, dando a entender que la reunión había finalizado. Uno por uno, todos los dioses comenzaron a desaparecer con un destello, hasta que finalmente solo quedaron Zeus, Artemisa y Hera. Zeus y Hera bajaron de sus tronos, para después dar un par de pasos hacia Bel y lentamente ir disminuyendo su tamaño, hasta parecer un mortal común y corriente. Zeus se dio media vuelta para mirar a Artemisa, que aún estaba en su trono. Hija, me gustaría hablar un rato con Bel, así que espera unos segundos. Artemisa tan solo asintió, sin dirigir una sola palabra. Con tan sola verla de lejos, Bel sabía que estaba realmente molesta. Espero que tu estadía en este mundo sea tranquila. Me gustaría hablar contigo dentro de una semana, después de que te adaptes un poco en este lugar. Declaró Zeus con una sonrisa. Bel simplemente asintió con una pequeña sonrisa. Zeus miró a Hera con un tanto de confusión. ¿Querías algo? Me gustaría hablar contigo. Pero en privado. Declaró Hera mientras miraba de reojo a Bel. Zeus simplemente asintió, aumentando aún más su intriga. Bueno Bel, nos vemos dentro de una semana en el Olimpo. Y si tienes algunos problemas, no dudes en decirle a mi hija que te traiga aquí. Declaró Zeus con una pequeña sonrisa. De acuerdo. Declaró Bel con una sonrisa. Debería decirle que ahora soy su hijo. Bel pensó para sí mismo, para después inclinarse de hombros internamente. Nah, no lo veo necesario. Además, Hera parece que ya le comentara algo. Después de todo, me estaba mirando bastante extraño durante la reunión. Pensó Bel. Zeus y Hera le dieron una sonrisa final, y ambos desaparecieron del lugar, dejando solo a Bel con Artemisa. Bel se dio media vuelta,
para ver cómo Artemisa desaparecía en un destello plateado y volvía a aparecer justo enfrente de él, ambos midiendo exactamente lo mismo. Artemisa miró seriamente a Bel. No me gusta la idea de llevarte con mis cazadoras. Pero es una orden de mi padre y no pienso desobedecerla. Sus ojos brillaron de un color plateado un tanto amenazante. Más te vale que sigas todo lo que diga al pie de la letra y no te acerques más de lo debido a mis cazadoras, o me aseguraré de que lo lamentes. Finalmente declaró, con una voz bastante cortante y fría. Bel se llevó ambas manos a su nuca con una expresión un tanto aburrida. Lo que usted diga, Lady Artemisa. Genial, tiene pinta que este hospedaje será el infierno. Pensó Bel. Artemisa simplemente se dio media vuelta. Bueno, mientras lo entiendas no hay ningún problema. Artemisa miraría sobre su hombro a Bel con una sonrisa un tanto peligrosa. Aunque no puedo asegurar que mis cazadoras no te quieran utilizar como tiro al blanco la primera vez que te vean. Bel miró hacia otro sitio un tanto despreocupado. No te hagas problemas. Tengo buenos reflejos, Lady Artemisa. Artemisa dio un pequeño hichempi para retener la risa, para después mirar hacia el frente. Eso ya lo veremos. Artemisa señala su cabello. Agarra la punta de mi cabello. Nos iremos al campamento en donde están mis cazadoras. 2. Bel simplemente asintió para sí mismo y agarró un mechón del cabello de Artemisa, para luego desaparecer del lugar. Salto de Linnea. Bel y Artemisa aparecerían en medio de un bosque, en donde se podía escuchar el ruido del agua fluyendo cerca del lugar, los ruidos de las aves y demás cosas de fondo. Bel miró a Artemisa con una leve expresión de confusión al ver que había pasado de ser una joven de 19 años a una niña de 12. Artemisa se dio vuelta rápidamente y jaló su cabello para que Bel lo soltara, después miró al peliblanco un tanto confundida. ¿Tengo algo en la cara?, preguntó la diosa un tanto irritada e intrigada por la mirada de Bel. Bel negó rápidamente con la cabeza. No es eso. Es que, de la nada cambiaste tu edad, y, me resulta bastante raro verte como una niña. Artemisa dio un pequeño resoplido y un pequeño destello plateado la cubrió por completo, para después volver a su forma inicial. ¿Así está mejor?, pregunta Artemisa con una ceja alzada. Sí. No es que no te tome en serio. Pero definitivamente se me haría muy raro seguir las órdenes de una niña de 12 años. Declaró Bel mientras se frotaba el cabello con una sonrisa nerviosa. Artemisa simplemente asintió con una expresión seria. Está bien, creo que será mejor para los dos si te sientes más cómodo así. Sígueme. Bel simplemente asintió y comenzó a caminar detrás de Artemisa a una pequeña distancia, para no molestar a la diosa, ya que parecía demasiado sensible. Oye, tengo una última pregunta. Comentó Bel mientras seguían caminando. La última. Exclamó Artemisa mientras lo miraba de reojo. ¿Por qué sostienes una edad de 12 años con tus cazadoras?, preguntó Bel con leve intriga en su voz. Artemisa miró nuevamente hacia adelante con una pequeña sonrisa. Siempre mantengo una edad promedio acorde a la que presentan mis cazadoras, y hace poco ingresaron 2 niñas de 9 años a mi caza. Digamos que mantenerme en esa edad hace que me sienta más cómoda con mis compañeras. Entiendo. Declaró Bel con el ceño fruncido. 9 años. ¿Por qué ingresarían a una edad tan temprana?, pensó Bel. Artemisa lo miró de reojo nuevamente, para luego mirar hacia el frente seriamente. Sé lo que estás pensando. Todas las que están allí llegaron por un motivo en común, y ese motivo es el hombre. Por esa razón es que los odiamos tanto. Artemisa miraría sobre su hombro. Por esa razón, te odiamos tanto, exclamó Artemisa con el ceño fruncido mientras miraba a Bel. 4. Bel se pondría las manos en el bolsillo mientras miraba toda la naturaleza que cernía a su alrededor. Aunque sea injusto meter a todos los hombres en una misma bolsa, entiendo tu punto de vista. Bel haría una pequeña mueca de fastidio al recordar algo. Después de todo, hubo un corto periodo de tiempo que odié a todas las mujeres por igual, con expresión a las que le tenía respeto. Ante esto, Artemisa lo miraría con cierta intriga. Artemisa y Bel pararían su andar, al ver una pequeña construcción rodeada con troncos, actuando como una muralla. ¡Guau! Este es el campamento mestizo, declaró Bel mientras miraba la pequeña construcción con algo de asombro. Artemisa negaría con la cabeza.
No. El campamento mestizo queda a algunos kilómetros de distancia. Este es el lugar donde te hospedarás por un mes. Declaró Artemisa con una expresión seria. Bel cambió su expresión asombrada a una confundida. Entonces, ¿qué es esto? Bel entrecerraría los ojos cuando sentiría dos presencias hostigadoras cerca de la muralla. Rápidamente dio un pequeño salto hacia un costado para esquivar dos flechas que se enterraron profundamente en la tierra. ¿Eso responde a tu pregunta?, preguntó Artemisa con una sonrisa burlona. Bel no respondería, ya que dio un rápido salto y se subió a la rama de un árbol, asombrando a todos por la agilidad del muchacho, aunque nadie lo demostró. Lady Artemisa, ¿quién es ese muchacho?, la mujer pelirroja preguntó con claro veneno en la última palabra. 1. Primero disparan y después preguntan. Preguntó Bel con un tono un tanto molesto, para luego tener que saltar a la rama de un árbol cercano y esquivar otras dos flechas. Chicas, bajen el arco. Declaró Artemisa con una pequeña sonrisa. Ambas mujeres rápidamente le hicieron caso y bajaron sus arcos. Pero no le quitaban la mirada de encima a Bel. El peliblanco se bajó del árbol y miró a Artemisa con una ceja levantada. Artemisa se inclinó de hombros, aún sosteniendo una pequeña sonrisa. No te había dicho que ellas te tratarían como si fueras un blanco. Sí, y fue mucho más literal de lo que pensé. Declaró Bel con una mirada en blanco. Bel se posicionaría detrás de Artemisa, para ver cómo se asomaban cuatro figuras desde adentro de la muralla. El peliblanco observó con intriga a dos pequeñas niñas que sostenían un arco hacia donde estaba él con una expresión muy seria. Pero esa atmósfera se rompía totalmente, ya que las dos niñas estaban escondidas detrás de las mayores y estaban temblando un poco. Bel las observó con un poco de lástima por un segundo. ¿Qué demonios les habrán hecho para tener tanto miedo?, se preguntó Bel internamente con un tanto de preocupación. Las dos mujeres mayores que habían intentado matar a Bel se acercarían un poco a Artemisa y la mirarían muy extrañadas. Lady Artemisa, ¿por qué trajo un hombre a nuestro campamento?, preguntó la mujer de cabello negro largo. Él vivirá por un corto periodo con nosotras. Declaró Artemisa con una mirada un tanto irritada. Las cuatro mujeres comenzaron a reprocharle a Artemisa. Silencio. El grito de Artemisa hizo que todas se callaran y miraran con gran sorpresa a Artemisa. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto. Pero es una orden directa de Zeus, y no pienso defraudarlo. Declaró Artemisa con un rostro serio. Las cuatro mujeres bajaron la cabeza, mientras parecían estar pensando lo mencionado por Artemisa. Zeus me acomendó al muchacho para que lo entrene en el ámbito de la caza y enseñarle las cosas básicas sobre este mundo, dijo Artemisa. Todas la miraron un tanto sorprendidas por lo mencionado. Un momento, ¿eso quiere decir que el muchacho no es de este mundo?, preguntó la mujer de cabello negro. Artemisa daría una pequeña sonrisa. Veo que lo entendiste rápido. Como siempre, Zoe. Las cuatro mujeres mirarían a Bel un tanto sorprendidas, para luego dirigirle la mirada nuevamente a Artemisa. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Zoe. Es mucha explicación. Me gustaría gastar el tiempo restante del día de hoy para explicarle las reglas que deberá respetar el muchacho. Los horarios, sus quehaceres y demás cosas. Explicó Artemisa con una sonrisa. Esto hizo que las dos mujeres mayores miraran a Bel con una sonrisa peligrosa. Genial. Me trataran como una mula de carga, pensó Bel con los ojos en blanco. 5. Artemisa puso ambas manos en su cadera y amplió un poco más su sonrisa. ¿Lo ven? Al final, no es tan malo tener a un muchacho con nosotras. 27. Salto de Linnea. Bel se adentró a la pequeña muralla, para ver que dentro había 6 tiendas de campaña de color plateado. En el centro había una pequeña fogata con troncos que funcionaban como asientos. 4 de las 6 tiendas eran bastante pequeñas, mientras que las otras 2 eran considerablemente grandes. Ya veo, así que, aquí es donde se hospedan, declaró Bel, mientras seguía a Artemisa y las demás chicas. Artemisa tan solo asintió. Tenemos una cabaña en el campamento mestizo. Pero solo regresamos allí cada cierto tiempo, porque podríamos matar a algún listillo, y eso nos traería algunos problemas con Dionisio. ¿Eso ya pasó antes?, preguntó Bel con los ojos en blanco. Muchas veces.
Contestó Zoe con una pequeña sonrisa. Finalmente, todas las mujeres se sentaron alrededor de la fogata, exactamente en la posición opuesta a la de Bel. Artemisa se aclaró la garganta para comenzar a hablar. Escúchame bien, si sigues todas las reglas prometo que no te pasará nada. Puede que odiemos a los hombres, pero si no haces nada estúpido, entonces nosotras no tendremos que reprenderte. Declaró Artemisa con una mirada seria. Bel simplemente asintió y siguió escuchando atentamente. Artemisa alzó su puño, para luego alzar su dedo pulgar. Regla número 1, no tienes permitido entrar en ninguna tienda que pertenezca a alguna de nosotras. Sin importar la situación. Artemisa alzaría su dedo índice. Regla número 2, te encargarás de toda la ropa sucia y creación de flechas a partir de mañana sin excusas. Artemisa alzaría su dedo medio. Regla número 3, obedece las reglas de las cazadoras y nunca, pero nunca, intentes algo estúpido. Artemisa se levantaría de su asiento, mientras le daba una mirada un tanto venenosa a Bel. Puede que seas el chico de la profecía. Pero aquí estás en mi territorio, y si te pasas de listo no dudaré en matarte. Artemisa suavizó un poco su expresión y se dirigió hacia la segunda tienda de campaña más grande. Buscaré una tienda de campaña para ti, así podrás hospedarte por aquí. Aunque vivirás fuera de nuestro campamento, a las orillas del lago. 4. Bel simplemente asintió de acuerdo. Sinceramente, no estaba en contra de ninguna regla impuesta por Artemisa. De hecho, la creación de flechas requiere bastante fuerza, dependiendo de la cantidad. Realmente podría verlo como un pequeño entrenamiento. Pensó Bel para sí mismo, con una pequeña sonrisa. Una de las niñas miró a Zoe con algo de intriga. Muchacho de la profecía. Zoe acarició levemente su cabeza con dulzura. Seguro es algo que Lady Artemisa corresponderá más tarde. La niña solo dio una pequeña sonrisa. Todos mirarían cómo Artemisa salía de su tienda con un equipaje, para luego mirar a Bel con un pequeño aire de superioridad. Por cierto, todas ellas son mi caza. Phoebe, Zoe, Lilia y Brilia. Como ya sabrás, yo soy la líder y fundadora. Zoe alzó la mano con una pequeña sonrisa. Yo soy la teniente. Exclamó la pelinegra. Phoebe le dio una mirada sospechosa, indicando que nunca confiaría en él, aparentemente. Yo soy rastreadora, cazadora y enfermera. Dijo la pelirroja. Zoe le daría un pequeño codazo a la niña que estaba a su lado, haciendo que se pusiera un poco nerviosa. Mi nombre es Lilia. Soy una cazadora, aunque aún no tengo suficiente experiencia. Yo soy Brilia. Estoy en la misma situación que Lilia. Declaró la niña con un tanto de nerviosismo, ya que no se sentía cómoda con la presencia de Bel. Bel simplemente asintió a las niñas con una sonrisa amigable, para después hacer una pequeña reverencia con su cabeza a las dos mujeres mayores. Zoe lo miró de pies a cabeza con un rostro pensativo. Escucha. No creo que esa sea una vestimenta apropiada para pasar desapercibido, y eso es algo muy vital si tienes que ir a cazar con nosotras. Phoebe dio un pequeño bufido de gracia. Desafortunadamente, no tenemos ropa para hombres. Pero estoy segura que nuestras camisas blancas, chaquetas de plata, pantalones de camuflaje plateados y botas de color negro te quedarían muy bien. Chicas, no iremos de caza por un buen tiempo. Declaró Artemisa con el ceño fruncido, indicando las molestias que le causaban decir esas palabras. Ante esto, Zoe y Phoebe ensancharon los ojos con sorpresa. Estás diciendo que nos quedaremos cerca del campamento mestizo por más de 4 días. Protestaron ambas mujeres, en especial Phoebe. Artemisa bajó la cabeza con una mueca de molestia, ya que ella tampoco quería dejar la caza por mucho tiempo. Cuando regrese del lago les comentaré todo lo sucedido. De momento nos quedaremos aquí y entrenaremos lo más posible para no perder nuestro ritmo. Y de paso, enseñarles a las nuevas cazadoras. Artemisa le dirigió una sonrisa a las dos niñas, que éstas se la respondieron casi al instante. Al final, Zoe simplemente se inclinó de hombros, aceptando los hechos. A diferencia de Phoebe, que parecía muy disgustada con la idea. Bueno. Si Lady Artemisa lo dice, no tengo ni una objeción. Finalmente dijo Phoebe, mientras daba un suspiro de cansancio. Vamos. Quizás sea un poco divertido romper la rutina de todos los días.
exclamó Zoe con una sonrisa nerviosa, en un intento de animar a su amiga. Vamos, muchacho. Te enseñaré cómo armar una tienda de campaña. Artemisa hizo un gesto con su cabeza, indicando a Bel que la siguiera. Bel simplemente se levantó de su asiento con un pequeño salto y siguió rápidamente a Artemisa. Salto de Linnea. Bien. Artemisa asintió para sí misma, cuando vio que la tienda de campaña había sido armada sin ningún error. Bel saldría de adentro de su tienda sin su gabardina y le daría una sonrisa a Artemisa. ¿Ya acomodaste todo lo que te di dentro de la tienda?, preguntó Artemisa cruzada de brazos. Bel simplemente asintió. En un principio me pareció un tanto insultante que me enviaran fuera de su campamento. Bel se daría media vuelta para ver la enorme cantidad de agua que se alzaba detrás de él e inhalaría fuertemente, para después exhalar con gracia. Pero sin duda alguna, este lugar combina muy bien con mis gustos. Artemisa se acercaría un poco a Bel, y le daría una mirada muy seria. Muchacho, hay una regla que todavía no te he mencionado. Aunque esta regla es impuesta sobre la caza en general. Bel se dio media vuelta para mirar a Artemisa. ¿Y esa regla seria? Nadie tiene permitido salir sin mi consentimiento. Separarnos podría conllevar a nuestra muerte y eso es algo que no deseo. Artemisa se daría media vuelta mientras ponía una expresión un tanto triste. Verás, en este mundo los monstruos corren con total libertad y siempre están cazando a todos los semidioses, legados, etc. Yo he perdido a muchas de mis cazadoras por culpa de esas cosas. Artemisa cerraría sus ojos con algo de pesar, para luego abrirlos con el ceño fruncido y mirar a Bel de reojo. Jura que no te separarás de la caza nunca. A menos que sea una misión directa de Zeus o de mi parte. Bel miró seriamente a Artemisa e hizo una pequeña reverencia. Lo juro, Lady Artemisa. Artemisa se dio media vuelta y le dirigió una sonrisa. Bien. Ahora, es momento de comenzar el entrenamiento, y en la noche comenzaré con tu educación sobre este mundo. Final del capítulo. Capítulo 2, las desventajas de un mundo diferente. Una flecha se clavaría profundamente en un blanco que se encontraba en un árbol. La flecha había impactado justo en el centro con una gran precisión. Phoebe daría un pequeño suspiro mientras bajaba su arco y observaba a Zoe, que disparaba una de sus flechas con igual precisión y rapidez que ella. ¿Aún sigues pensando en eso?, le preguntó Zoe mientras cargaba otra flecha en su arco y apuntaba hacia uno de los blancos que se encontraban a 50 metros de distancia. Phoebe frunciría el ceño mientras levantaba nuevamente su arco y tomaba una de sus flechas de su carcaj. Sí, aunque ya no tiene sentido darle más vueltas. Lo que sí me sigue molestando, es que Lady Artemisa deba sostener una apariencia de 19 años solo porque al muchacho le parece raro verla de 12. Phoebe lanzaría su flecha y daría en el blanco, aunque su posición estaba ligeramente torcida hacia afuera, haciendo que frunciera aún más el ceño mientras giraba su cabeza para observar a Lilia y Brilia que estaban siendo instruidas por Artemisa. No es que me moleste mucho a mí, sino por las dos pequeñas. Zoe simplemente se inclinaría de hombros con una pequeña sonrisa. Supongo que tienes razón. Nosotras ya vivimos más de 3000 años junto a Lady Artemisa. Pero ellas dos ingresaron a la caza muy recientemente, y les debe resultar un tanto extraño. Las 5 mujeres y Bel se encontraban fuera de su campamento, practicando con el arco. Phoebe y Zoe parecían manejar el arte bastante bien, pero no se podía decir lo mismo de Lilia y Brilia. Buen trabajo, diría Artemisa con una pequeña sonrisa mientras observaba cómo las dos niñas habían logrado dar en el centro del blanco que se encontraba a 15 metros después de media hora de práctica. Ambas niñas le sonrieron a Artemisa, mientras se cambiaban de posición para comenzar a practicar con un blanco un poco más lejano. Artemisa miró sobre sus hombros con una mirada seria para ver a Bel. El peliblanco estaba cruzado de brazos mientras observaba todo el espectáculo, pero rápidamente miró a Artemisa cuando vio que ésta le dirigió la mirada. ¿Alguna vez has usado un arco?, le preguntó Artemisa con su típica mirada de pocos amigos. Bel se llevaría una mano al mentón mientras optaba por un rostro pensativo. No que yo recuerde. De repente, el peliblanco miraría a Artemisa con una sonrisa. Pero tengo buen ojo con los tiros al blanco. ¿Buen ojo?, preguntó Artemisa mientras se daba media vuelta para mirarlo con algo de intriga. Bel desenvainaría una de sus dagas en un rápido movimiento,
para luego mirar de reojo a un blanco que se encontraba a unos 100 metros de distancia. Rápidamente arrojó la daga y cruzó la trayectoria en tan solo unos pocos segundos, clavándose profundamente en el centro del blanco. 12. Un buen ojo. Diría Bel con una sonrisa. Ya veo. Diría Artemisa con los ojos un tanto ensanchados, para luego volver a la normalidad y darle una sonrisa burlona. Admito que esto te ayudará mucho. Pero manejar un arco con la postura correcta y marcar la trayectoria de la flecha es algo difícil. Pertemis. Una profecía ha sido anunciada, y con ella, una amenaza que podría cambiar el curso del destino. Zeus ha dado un mandato claro, la doncella de la luz plateada. Bel simplemente se inclinaría de hombros mientras comenzaba a caminar para buscar su daga. No esperaba que fuera tan sencillo. Después de todo, aquí vine a aprender cosas, ¿verdad? Exacto. Diría Artemisa con un rostro más serio de lo normal. Su daga recorrió 100 metros en tan solo 3 segundos. Es obvio que su buen ojo no es lo único que lo hace especial. Su fuerza también es algo de admirar. Pensó Artemisa, mientras recordaba lo que había pasado hace unos segundos. 13. Ya estoy listo para comenzar. Diría Bel mientras arrojaba su daga y la atrapaba con la mano. Artemisa lo observó y ensanchó los ojos al ver con más cuidado la daga. O más bien, su material. ¿En dónde conseguiste esas dagas? Preguntó Artemisa con genuina intriga en su tono. Bel dejó de jugar con su daga y la observó detenidamente. Estas dagas fueron un regalo. Artemisa se acercó un poco a Bel y la estudió detenidamente con su mirada, haciendo que Bel se preguntara qué tenían de especiales. Artemisa entrecerraría los ojos, mientras tocaba cuidadosamente el filo de la daga. Estas dagas están hechas con hierro estigio y bronce celestial. Artemisa se apartaría de Bel mientras lo miraba con algo de sorpresa. Además, tienen un encantamiento rúnico muy poderoso. Solo conozco a una persona capaz de hacer algo como esto. Hefesto. Declararía Bel con una pequeña sonrisa, mientras enfundaba su daga. Ante esto, Artemisa observaría aún con más intriga a Bel. Exacto. Lo único es que, Hefesto nunca compartiría sus mejores creaciones con mortales, sin importar el gran pago que le puedan ofrecer. Bel se cruzaría de brazos, mientras observaba el cielo con una expresión seria. Se aclararía la garganta. El Hefesto de mi dimensión es muy diferente. Bueno, en realidad, todo es muy diferente. Bel bajaría su mirada para observar a la diosa, aún sosteniendo su expresión seria. Por esa misma razón es que me interesa mucho más saber sobre los dioses de aquí, al entrenamiento que pueda tener contigo. Bel rápidamente se frotaría la nuca con una sonrisa nerviosa. Sin ofender, Lady Artemisa. Artemisa tan solo asentiría, indicando que entendía el punto de Bel. Artemisa arrojaría el arco que tenía en sus manos y Bel lo atraparía sin dificultad. Viendo que tienes gran precisión, me gustaría que intentes pegarle al blanco de hace un momento. Diría Artemisa, mientras tomaba el arco de su espalda con su típica expresión, que ya se había vuelto algo normal para Bel. El peliblanco tan solo asintió. Ante esto, las 4 cazadoras de Artemisa prestaron atención. Artemisa tomaría una de las flechas con color normal de su carcaj, y luego tensaría su arco y agudizaría su mirada. El que pegue más cerca del centro gana. Si ambas flechas impactan en el mismo lugar, gana la que haya llegado primero. Diría Artemisa con su típica expresión, para después dar una pequeña sonrisa burlona al ver la postura de Bel. Tanto Phoebe como Zoe tuvieron que tapar su boca para no reírse de la horrible postura, mientras que las 2 niñas menores se veían entre sí con una expresión en blanco. Artemisa ensancharía sus ojos, ahora. Gritaría fuertemente, haciendo que ambos dispararan sus flechas al mismo tiempo. La primera en impactar fue la de Artemisa. La punta de la flecha traspasó por completo el centro del blanco y se clavó profundamente en el árbol, haciendo que el astil se resquebrajara notoriamente. Un segundo después, la flecha de Bel impactó. El peliblanco observó su tiro con un pequeño sonrojo de vergüenza en su rostro, al ver que sí había pegado en el árbol correcto, pero ni siquiera estaba dentro del blanco. 20. Artemisa simplemente negó con la cabeza con una sonrisa, mientras que Phoebe y Zoe comenzaron a carcajearse de Bel. Las otras 2 más pequeñas no se rieron, por el simple hecho de que hace unos pocos días estaban casi igual que Bel.
Artemisa finalmente dejó de burlarse internamente de Bell, para luego acercarse a él con una pequeña sonrisa burlona. Escúchame bien. Tienes que levantar más el codo con el que tiras la flecha para darle más precisión. Y no es necesario que tenses el brazo que sostiene la flecha, pero sí debes hacerlo con el brazo que sostiene el arco. De esa forma, te asegurarás de que tu arco no se mueva una vez que arrojes la flecha. Por último, asegúrate que el brazo con el que sostienes el arco esté lo más extendido posible. Bell simplemente asentiría y cargaría nuevamente su arco mientras corregía su postura, para luego lanzar la flecha. Esta vez, la flecha pegó en el blanco, aunque apenas estaba dentro del área. Artemisa ladearía su cabeza hacia los lados con un rostro pensativo. Aún no es perfecto, pero no está del todo mal. Phoebe y Zoe se mirarían entre sí un tanto sorprendidas. Es sorprendente que la flecha pueda mantener su trayectoria sin bajar ni un centímetro. Diría Zoe con una sonrisa en su rostro. Tienes razón. Posee una fuerza sorprendente. Diría Phoebe seriamente. Ya me gustaría practicar tiros de 100 metros como lo hacen Bell y Lady Artemisa. Dirían las dos niñas con los puños alzados y una gran sonrisa deseosa en su rostro. Zoe miraría a las niñas con una sonrisa un tanto divertida, para después observar cómo Bell y Artemisa seguían practicando. A mí también me gustaría que mi disparo no decayera ni un centímetro. Diría con una mirada un tanto soñadora. Phoebe simplemente negaría con la cabeza por la actitud de su teniente y seguiría practicando con los blancos de 50 metros. Intenta elevar más tu codo, a la altura de tu rostro. Diría Artemisa mientras estudiaba la postura de Bell con gran concentración. Así. Diría Bell mientras posicionaba el codo a la altura de su rostro. Diría Artemisa mientras asentía y ponía una de sus manos en su mentón. Salto de Linnea. Todos se encontrarían en una zona un poco más profunda del bosque, mientras estaban practicando con sus dagas contra enormes rocas, o golpeando con puños vendados a árboles muy robustos. Bell se terminaría de enrollar el vendaje alrededor de sus puños y miraría de reojo a Zoe y Lilia, que estaban entrenando a mano desnuda, para luego observar cómo Phoebe estaba junto con Brilia, practicando con sus dagas. Aparentemente, dándoles consejos a las niñas de cómo mejorar en combate. Bell dejaría su sonrisa a un lado y se pondría serio al ver cómo los árboles temblaban como si fueran a caerse, a pesar de que eran extremadamente robustos, y cómo las enormes rocas no parecían ser tan enormes después de unos segundos. Si las comparamos con el campesino promedio de mis tierras, son mucho más fuertes. Pero aún así, siguen siendo débiles. Pensaría Bell, para luego observar al gigantesco árbol que tenía justo enfrente de él. Aunque, eso no es lo que me preocupa ahora mismo. Bell apretaría fuertemente su puño mientras flexionaba su brazo. Cuando llegué aquí, sentí algo raro en todo mi cuerpo. Como si una parte de mí se hubiera desprendido. Pensaría seriamente el peliblanco. 7. Bell arremetería con todas sus fuerzas al árbol, dándole un gran puñetazo y partiéndolo en dos al acto. Las 4 mujeres dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar a Bell con los ojos bien abiertos al igual que sus bocas, cuando escucharon el fuerte estruendo del puño, y solo para ver cómo el árbol se derrumbaba y caía con un fuerte sonido sordo. Bell abría y cerraba su puño con el ceño fruncido. Tal y como lo pensé. Cuando llegué aquí, algo le pasó a mi estado de aventurero. Más precisamente, algo ocurrió mis estadísticas. Bell se diría a sí mismo, para luego encender una pequeña llama en su mano. Por lo visto, este cambio solo afectó a mis estadísticas, pero no a mis habilidades. Una prueba de ello, es que aún puedo usar Firebolt, y que si mis habilidades de aumento de nivel no estuvieran activas, me hubiera destrozado la mano y el árbol seguiría intacto. Finalmente pensó Bell, para luego hacer un pequeño chasquido con su lengua. Mierda, creo que me hice un poco de daño en los nudillos de igual forma. Se diría a sí mismo en voz alta, haciendo que las 4 mujeres miraran a Bell como si fuera un idiota. ¿Y qué esperabas? Preguntó Zoe con una mano en su rostro. Todos dejarían su conversación a un lado, cuando verían cómo 4 flechas caerían en diferentes árboles y cómo 4 dagas chocaban entre sí, haciendo que cada una cambie su dirección, destrozando unas pequeñas rocas en el lugar, para que luego quedaran clavadas profundamente en el suelo. Todos mirarían hacia una rama de un árbol, para ver que Artemisa estaba parada allí, con una sonrisa satisfactoria al ver que había acertado a todos los objetivos.
La diosa miraría a Bel, para luego ver el árbol partido en dos que se encontraba detrás de él. Justo como lo pensaba. Tiene una fuerza extraordinaria, y sería en vano hacer que haga estos ejercicios. Pensaría Artemisa con el ceño fruncido. Lady Artemisa, ¿por qué no entrena al igual que nosotros? Preguntaría Bel con una ceja alzada. Ante esto, Artemisa le daría una pequeña sonrisa orgullosa a Bel. No eres el único que puede derribar semejantes árboles de un solo golpe. Por eso mismo, te sugiero que a partir de ahora sigas el entrenamiento de precisión, agilidad y velocidad. ¿Como el que está haciendo usted? Preguntaría Bel un tanto confundido. Artemisa asentiría. Así es. De hecho, no te sugiero que lo hagas. Te obligo a hacerlo. La diosa pondría una expresión un tanto molesta. No me gustaría que derribaras medio bosque por estar entrenando. Bel simplemente asintió un tanto confundido y siguió a Artemisa, mientras que las demás chicas continuaban con su entrenamiento. Artemisa hizo un gesto con su cabeza, indicando que Bel la siguiera, para luego desaparecer sin dejar rastro de sonido alguno. Bel rápidamente siguió a Artemisa con una gran velocidad. Puede que mis estadísticas ya no funcionen. Pero los reflejos que adquirí en combate no me dejaron, y aún puedo seguir enormes velocidades con mi vista sin problemas. Pensaría Bel con una pequeña sonrisa. Artemisa miraría sobre su hombro, para ver cómo Bel lo estaba siguiendo desde el piso, con sus ojos fijados profundamente en Artemisa. Artemisa miró hacia el frente seriamente. Aunque estoy bajando el ritmo para que me pueda seguir, su velocidad es mucho más alta que cualquiera de mis cazadoras. Artemisa cambiaría su expresión a una más divertida. Ahora, veamos cómo le va con la precisión de sus flechas estando en movimiento. Pensaría la diosa con gracia en sus palabras. Salto de Linnea. Todos se encontraban a los pies del lago, cerca de la tienda en donde se hospedaba Bel. Sin excepción, cada uno dejó sus dagas, flechas y arcos en la orilla del agua, mientras estaban haciendo unos estiramientos y todas las mujeres, a excepción de Artemisa, llevaban unas espadas hechas de madera. No sabía que también usaban espadas. Diría Bel con un tono intrigado mientras seguía estirando su brazo. Preferimos el arco y las dagas sobre todo. Pero no está mal practicar un poco con la espada, aunque no sean reales. Diría Zoe con una pequeña sonrisa. Bel simplemente asentiría en comprensión, para después abandonar sus estiramientos a causa del llamamiento de Artemisa. Escuchen. Haremos una pequeña sesión con espadas, a excepción de Bel. Debido a que quiero comprobar sus habilidades en combate. Declaró Artemisa seriamente. Las 4 mujeres observaron a Bel como un saco de boxeo, mientras sostenían una gran sonrisa en su rostro. Esto hizo que Bel pusiera los ojos en blanco y girara su cabeza hacia otro lado. Recuerden que esto es un todos contra todos. Declararía Artemisa, para después dar una sonrisa burlona. Aunque sé cuál será su objetivo en común. Declaró con un tanto de gracia al final. Bel observó cómo Phoebe y Zoe lo miraban con un aura llameante, especialmente la primera. Mientras que las otras 2 niñas solo querían probar si Bel era tan fuerte como se supone que sería el chico de la profecía. Ante el entusiasmo de Brilia y Lilia, Bel daría una pequeña sonrisa interna. Artemisa bajaría su mano rápidamente y gritaría, comiencen. Haciendo que las 4 mujeres rodeen a Bel en tan solo unos pocos segundos. Bel se pondría en una postura defensiva mientras observaba a su alrededor con una expresión seria. Están sosteniendo una formación de cuadrado mientras rotan lentamente, y yo me encuentro en el centro. Puede que se abalancen todas al mismo tiempo, o solo una a la vez. Bel suavizaría un tanto su mirada y daría una sonrisa tranquila. Phoebe y Zoe me rodearon en menos de un segundo, yo diría que son tan rápidas como un guepardo. Pero eso no es suficiente para ganarme. ¿Qué es tan gracioso? Gritaría Phoebe, para luego correr rápidamente hacia la dirección de Bel, haciendo que Zoe se sorprendiera un poco. Phoebe inclinaría su espada de madera hacia Bel, pero el peliblanco movería sutilmente su cuerpo hacia un costado mientras le daba un fuerte golpe en la mano con la que empuñan el arma, haciendo que la trayectoria del golpe se desviara y no acertara. Ni bien concluyó esa acción, Bel le dio un fuerte golpe con su palma abierta en la espalda a Phoebe que la mandó a estrellarse fuertemente contra el piso y arrastrarse unos pocos centímetros. Bel rápidamente se daría la media vuelta y esquivaría el golpe descendente de la espada con una velocidad increíble,
haciendo que Lilia se pasara de largo. La niña ni siquiera tuvo el tiempo para reaccionar a darse vuelta, ya que recibió una fuerte patada en sus piernas que la mandó de inmediato al suelo. Bell atraparía rápidamente ambos brazos de Brilia y la frenaría en el aire, antes de que pudiera darle el corte descendente. El peliblanco no perdería el tiempo y arrojaría a Brilia lo más lejos posible, mientras pegaba un gran salto para evitar que la espada de Zoe golpeara su cadera. Bell daría una vuelta de 360 grados y aterrizaría en el suelo para ponerse rápidamente en postura de combate. Esquivaría por los pelos a Zoe inclinando la parte posterior de su cuerpo hacia un costado para luego darle un fuerte codazo en la nuca que la mandó al suelo con un sonido sordo. El peliblanco no tuvo descanso, ya que ni bien terminó esa acción, rápidamente giró sobre sí mismo y dio una fuerte patada en el costado de la espada, haciendo que Phoebe perdiera su espada por los aires, y al mismo tiempo, Bell tiró un codazo ascendente hacia su costado, esquivando la espada y mandando al suelo nuevamente a Zoe. Lilia y Brilia rápidamente tratarían de arremeter en contra de Bell con un gran grito de batalla. Justo cuando ambas estaban enfrente de Bell, las dos intentaron acertar una estocada, pero el peliblanco se agachó a una gran velocidad y al mismo tiempo hizo un tackle, derribando a las dos niñas en el proceso. Bell ensancharía sus ojos, mientras se veía cómo las cuatro mujeres se levantaban muy lento, según su perspectiva. Son muy rápidas, pero mi vista, reflejos y velocidad es aún mejor. 3. Bell ensancharía aún más los ojos cuando sintió que alguien se le aproximaba con una increíble velocidad por su espalda. El peliblanco se daría rápidamente la media vuelta y utilizaría ambos brazos para cubrirse de un ataque descendente que venía de la mano de Artemisa. Cuando el golpe impactó en la defensa de Bell, el peliblanco apretó los dientes y una pequeña ventisca se elevó alrededor del golpe. Las cuatro mujeres se pararon juntas con gran asombro, al ver que Artemisa tenía pensando pelear. Como lo esperaba, pudiste detenerlo sin mucha dificultad. Diría Artemisa con una mirada seria. Bell simplemente le daría una sonrisa retadora, haciendo que Artemisa frunciera un poco el ceño. Artemisa levantaría rápidamente su mano y rompería la defensa de Bell desde abajo con la otra. El peliblanco ensanchó un poco los ojos por el rápido movimiento, para luego apretar fuertemente los dientes cuando Artemisa dirigió un puñetazo a su rostro que le rozó la mejilla. Aprovechando la cercanía de Artemisa, Bell la abrazaría en un intento de paralizar sus ataques y pensar más detenidamente su próximo movimiento. Pero no contaba con que la diosa rompería fácilmente su agarre con una gran fuerza y un increíble salto, haciendo que Bell apretara los dientes y frunciera el ceño. Artemisa rápidamente aprovechó la situación, y se dio una media vuelta en el aire para luego agarrarse de los hombros de Bell, liberando una fuerte patada descendente que se dirigía directo hacia las costillas, que Bell pudo bloquear con su antebrazo a duras penas, creando otra ventisca alrededor de ellos. Bell aprovechó la fuerza del golpe para dar un gran salto hacia atrás y separarse de Artemisa. El peliblanco dio un pequeño suspiro de cansancio mientras se ponía en posición ofensiva y estudiaba a Artemisa con su mirada. Bell arremetió con una gran velocidad a Artemisa, pero no fue lo suficientemente rápido. El peliblanco trataría de darle una patada en la rodilla que la diosa esquivaría fácilmente desplazándose a una gran velocidad. Bell no pararía con sus ataques, y trataría de darle un puñetazo en el rostro, seguido por otro que Artemisa lograría bloquearlos con sus manos, aparentemente, con facilidad. En estos momentos, Artemisa aprovecharía y contraatacaría con un puñetazo, que Bell pudo esquivar por los pelos. Luego, el peliblanco se cubrió de un golpe que iba directo a su mejilla, y así sucesivamente. Artemisa lo estaba empujando lentamente hacia el límite de su defensa. No por su fuerza, sino por su gran velocidad y agilidad. Las cuatro mujeres miraban con la boca abierta, mientras las pequeñas ventiscas del combate elevaban sus cabellos por los aires. Es obvio que Lady Artemisa está llevando la ventaja. Pero aún no puedo creerme que el muchacho pueda seguir un ritmo tan rápido. Declararía Phoebe, mientras observaba con gran asombro cómo los brazos de Bell y Artemisa se veían borrosos por la rapidez de sus movimientos, junto con las pequeñas pero constantes ráfagas de viento que salían producto del choque. Zoe, Lilia y Brilia tan solo asintieron, aun con sus bocas bien abiertas. En uno de los intercambios, Artemisa lograría darle una fuerte patada en el costado a Bell, que lo mandaría a volar un par de metros. El peliblanco rápidamente se recompuso y dio un par de vueltas en el aire a gran velocidad, para luego caer de pie y arrastrarse unos centímetros por el suelo. En ningún momento dejó de mirar atentamente a Artemisa con su expresión seria.
Artemisa bajaría sus brazos con una sonrisa satisfecha en su rostro. Bien, ya es suficiente. Finalmente diría la diosa. Bel daría un pequeño suspiro y se tomaría las costillas golpeadas por el último golpe con una pequeña mueca de dolor. Pegas fuerte. Diría Bel, mirando a Artemisa con una sonrisa retadora. Artemisa simplemente se inclinaría de hombros con una sonrisa. Fue bueno golpearte. Ante la declaración de Artemisa, Bel puso los ojos en blanco. Gracias, supongo. Artemisa miraría a las 4 mujeres con una pequeña sonrisa. Sigan entrenando un poco más. Tengo algunos asuntos en el Olimpo. En 1 hora regreso y terminamos con el entrenamiento. Bel miraría a Artemisa un tanto confundido. Terminar. Pero aún el día es joven. Artemisa miraría sobre sus hombros para observar a Bel seriamente. Si no paramos dentro de 1 hora, ¿qué vamos a cenar? Salto de Linnea. Un jabalí estaría merodeando por el bosque con mucha tranquilidad, hasta que una gran cantidad de flechas caerían cerca de su perímetro. El animal miraría hacia arriba, solo para ver a múltiples mujeres y un hombre en diferentes ramas. El jabalí no dudó ni un milisegundo y comenzó a correr a toda velocidad, escabulléndose entre los arbustos, mientras que otra pequeña cantidad de flechas caían detrás de él. 9. Bel miró a todas las mujeres con una mirada en blanco. Todas ellas parecían estar más pendientes en Bel que en la comida, como si en algún momento intentara hacer algo que no debería. Bel se acercó a Artemisa, y vio que la diosa estaba un poco enojada. Chicas, por favor, dejen de estar más pendientes en otra cosa y derriben a ese jabalí de una vez por todas. No creo que sea necesario intervenir en algo como esto. Declararía Artemisa mientras veía a sus cazadoras con claro tono de regaño, haciendo que todas bajaran la cabeza avergonzadas de sus actos. Inmediatamente, todas fueron en busca del jabalí, dejando atrás a Bel y Artemisa. La cagan todo el tiempo. Le susurró Bel a Artemisa, haciendo que la diosa lo mirara con el ceño fruncido. Es el primer día que estás aquí, y es obvio que no están acostumbradas a trabajar con hombres. Es normal que estén pendientes más de tus acciones que otra cosa. Declararía Artemisa con un tono irritado. Bel y Artemisa pararían en un árbol. Ante la acción, el peliblanco miraría a Artemisa un tanto confundido. De todos modos, me molesta que no puedan concentrarse como deberían solo por tu presencia. Espero que se acostumbren rápido. Diría Artemisa, mientras le dirigía su típica mirada de pocos amigos. Créeme que estoy deseando lo mismo. Diría Bel, mientras miraba hacia otro lado para no tener que enfrentar la mirada de Artemisa. Antes de que Bel saltara a otra rama, Artemisa hizo una señal con su mano para que se detuviera. El peliblanco le hizo caso de inmediato y pudo escuchar el crujir de unas ramas, para que luego un jabalí saliera detrás de un árbol, mirando a su alrededor con precaución. Artemisa pondría su dedo índice en sus labios, indicándole a Bel que haga silencio. Por lo visto nos escuchó hablar un poco, ya que está algo alerta. Pensaría Artemisa, mientras veía cómo el jabalí estaba atento en todas las direcciones, sin bajar la guardia. La diosa cargaría una de sus flechas de color normal, mientras apuntaba al jabalí con gran precisión. Bel solo estaba observando sin mover ni un solo músculo. ¡Qué silencio! Pensaría Bel muy seriamente. El peliblanco movió un poco su pie de forma inconsciente, haciendo que una pequeña rama se quebrara. El jabalí alzó sus orejas y las movió en diferentes direcciones, mientras miraba en los árboles, viendo a Bel en uno de ellos. Artemisa captó al instante los movimientos del jabalí, y rápidamente alzó su arco hacia una dirección en donde no se encontraba y arrojó la flecha. El jabalí se dio media vuelta e intentó correr rápidamente, pero no prestó atención al árbol que tenía enfrente y chocó fuertemente contra él. La flecha de Artemisa cayó justo al lado del árbol, indicando que su predicción hubiera sido correcta, si el jabalí no fuera tan idiota. 2. Artemisa chasquearía su lengua, demostrando su disgusto y rápidamente sacaría otra flecha, para intentar darle al animal. Quédate quieto, y te juro que no dolerá. Diría Artemisa, mientras cargaba la flecha. El jabalí miró hacia atrás, como si pudiera entenderla y rápidamente alzó su cola, para después rociar el árbol en donde estaba Artemisa con su excremento. 5. ¿Es eso algún tipo de insulto? Pensó Bel con una gota de sudor nerviosa.
La flecha de Artemisa se desviaría por la acción del jabalí y pegaría justo a un lado, haciendo que el jabalí se ocultara detrás de un árbol, y aparentemente, escapara. Artemisa pisó fuertemente la rama, haciendo que todo el árbol tiemble. ¿Cómo te atreves? Maldito animal. Asqueroso, bastardo, imbécil, idiota. 6. Artemisa intentó saltar del árbol, pero Bel la detuvo rápidamente, tomándola de los brazos y sujetándola fuertemente. Tranquilízate, lo espantarás aún más con esos gritos. Diría Bel en un tono calmado, mientras sujetaba a la diosa furiosa con toda su fuerza. Sin que se diera cuenta, Bel chocó fuertemente contra el tronco del árbol y escupió una gran cantidad de saliva, para luego ensanchar grande los ojos cuando Artemisa clavó una daga justo al lado de su cabeza. La diosa lo estaba tomando fuertemente por la garganta con una expresión totalmente aterradora en su rostro. No me toques sin mi permiso, muchacho. Declararía Artemisa con claro veneno en sus palabras. Antes de contestarle a Artemisa, Bel pudo ver por el rabillo del ojo cómo el jabalí asomaba su rostro por detrás del árbol. El peliblanco ensanchó los ojos al ver la oportunidad y arrojó la daga. La daga de Bel se incrustó perfectamente en el cráneo del animal, aunque una daga había llegado a impactar primero que la suya. Bel miraría nuevamente a Artemisa con algo de esfuerzo por el poderoso agarre, solo para ver que tenía una de sus manos extendidas hacia el animal. Artemisa soltaría a Bel y no le dirigiría la mirada. Solo se concentraría en ir a buscar el jabalí. Bel tosería un poco y se frotaría el cuello con una mano, mientras recuperaba el aire perdido. Ya volvimos. Dirían Lilia y Brilia con una gran sonrisa, mientras Zoe cargaba el jabalí que se les había escapado en la ocasión anterior. Fue mucho más sencillo sin tener al muchacho cerca. Diría Phoebe con aire de superioridad. Artemisa cargaría el jabalí cuidadosamente y le arrojaría la daga a Bel. Se dio media vuelta y todas comenzaron a caminar hacia el campamento sin dirigirle la mirada al peliblanco. Antes de cenar, te daré un par de libros que deberás estudiarlos. Dijiste que querías saber más sobre la historia de los dioses, así que los primeros serán sobre nosotros. Diría Artemisa sin dirigirle la mirada, mientras seguía rumbo al campamento. Bel se bajaría del árbol mientras aún se frotaba el cuello. Genial, pensé que no sería tan malo por todo lo que viví en el entrenamiento. Pero veo que estaba equivocado. Convivir con ellas fuera de la rutina del entrenamiento será un problema bastante grande. Diría Bel, para luego dar un gran suspiro y seguirlas desde lejos. Salto de Linnea. Ya está listo. Diría Zoe con una gran sonrisa, mientras entregaba los platos a Lilia y Brilia, y dejaba los demás en los asientos de madera. Lilia y Brilia rápidamente tomaron sus platos y comenzaron a devorar la carne como si fuera su última comida. Principalmente, porque solo desayunaban y cenaban, pero se salteaban las demás comidas. Aún no estaban acostumbradas a ese ritmo de vida. Demonios, pensé que hoy haría menos calor. Diría Phoebe, que estaba saliendo de su tienda con ropas de abrigo, como si fuera invierno. Lilia y Brilia se darían media vuelta mientras aún tenían un trozo de carne en sus manos para observar a Phoebe. ¿Quién eres? Preguntaría Lilia con una expresión tierna. Se parece mucho a Phoebe. Diría Brilia con una expresión igual de encantadora. Phoebe tendría un pequeño tic en su ojo. No me parezco. Soy, tonta. Hasta en eso se parece. Diría Lilia mientras miraba a Brilia, solo para que esta última asintiera de acuerdo. Phoebe se acercó a tomar su plato, mientras observaba a Zoe con ambas cejas alzadas. ¿Qué me habrán querido decir? 1. Zoe se atragantaría un poco con su comida, pero no diría ni una sola palabra. La pelinegra se golpeó un poco el pecho y luego miró a Phoebe con una expresión confundida, mientras la pelirroja se sentaba al lado de ella. Por cierto, ¿por qué tienes la ropa de invierno puesta? ¿Le pasó algo a tu segundo repuesto? Ante la pregunta de Zoe, Phoebe la miraría con una sonrisa zorruna. J.E. Oh, definitivamente es Phoebe. Solo ella puede poner una cara de zorra desnutrida cuando hace algo extraño. Diría Lilia con una sonrisa inocente en su rostro. Phoebe le dirigiría una mirada asesina a Lilia, para luego arrojar un pedazo de su carne lejos, para descargar su enojo. ¿Estás enojada? Preguntaría Brilia con un tono inocente. Phoebe cambiaría su expresión asesina a una sonrisa muy forzada. No, no estoy enojada.
No, para nada. Es solo que me gusta arrojar mi comida lejos. Entonces, déjame ayudarte. Diría Lilia, parándose de su asiento y arrebatando en pedazo de carne restante de Phoebe, para luego arrojarlo lejos. 1. Esto hizo que Phoebe se levantara muy enojada y mirara a Lilia con ganas de comerla. Ahora sí está enojada. Diría Brilia mientras señalaba a Phoebe. Traigan para acá. Diría Phoebe, robándole los pedazos restantes de carne que había en el plato de ambas niñas. No, mi comida. Gritarían las dos niñas con mucho pesar en sus palabras, mientras unas pequeñas lágrimas se asomaban por su rostro. Phoebe las miraría con una sonrisa burlona. Tranquilas. Ustedes solo necesitan la mitad de sus platos. Phoebe alzaría su mano y haría como si estuviera comparando su estatura con la de las dos niñas. Después de todo, vienen dejando las cosas a medias desde que nacieron. Esas palabras haría que Lilia y Brilia hagan un puchero, haciendo que Phoebe y Zoe comenzaran a reírse por la expresión de sus rostros. Toda la broma terminó, cuando todas escucharon que Artemisa estaba llegando junto con Belle. Por lo general, después de cenar practicamos con el arco. Pero me gustaría que te pusieras al día con todo esto. Después de todo, es un mundo completamente diferente y no podrás estar toda tu estadía entre el campamento mestizo y nuestro campamento. En algún momento, tendrás que conocer las ciudades. Diría Artemisa con su típica expresión. Belle tan solo asentiría, comprendiendo que este mundo supuestamente era muy diferente al suyo. Lady Artemisa, dirían las cuatro mujeres, haciendo una pequeña reverencia. La diosa tan solo asentiría su cabeza, haciendo que todas siguieran con sus cosas. Artemisa y Belle se acercaron a los platos que estaban cerca de la fogata y los tomaron. Belle se sentó en uno de los troncos y tomó un pedazo de carne para comenzar a comerlo, pero se detuvo con la boca abierta al ver que las 5 mujeres lo estaban fulminando con la mirada. ¿Qué? Preguntaría Belle con la boca abierta. ¿Qué haces todavía aquí? Diría Artemisa, mientras lo fulminaba con la mirada. Belle dejaría la carne en el plato y sacudiría una de sus manos, en gesto de disculpa. Lo sé, lo sé. Lo siento. Ahora me voy a mi tienda. Diría Belle con una expresión aburrida en su rostro. Artemisa suavizaría su mirada y asentiría, para luego comenzar a comer y charlar alegremente con sus cazadoras. El mejor cumpleaños. Diría Belle con un claro tono sarcástico en su voz cuando se encontraba fuera del campamento, para luego tomar un trozo de carne y darle un gran mordisco. 31. Salto de Linnea. Belle dejaría su plato vacío dentro de su tienda, para luego salir y ver una pequeña tonelada de ropa que esperaba ser limpiada. La última tarea del día. Diría Belle para sí mismo, para luego quitarse la ropa, para agregarla con el montón. Belle se metería en el agua y comenzaría a lavar unas prendas con gran tranquilidad, hasta que se le dio ver el reflejo de la luna en el agua. Diría Belle, a causa de ver su reflejo en el agua. Esto le dio curiosidad al peliblanco, ya que al ver su reflejo desnudo en el agua le hizo acordarse de algo muy importante. Tengo que encontrar a alguien que pueda leer mi estado de aventurero. Necesito saber qué pasó exactamente con mis estadísticas. Diría Belle mientras seguía limpiando la ropa rápidamente. Quizás le pueda preguntar mañana a Artemisa, antes de ponerme a hacer las flechas. Hablando de eso, todavía no me dijo la cantidad exacta que debería fabricar. Se diría Belle para sí mismo, para luego levantar un par de prendas que estaban repetidas, haciendo que alzara la ceja por lo descubierto. ¿Quién demonios hace 2 cambios de ropa en el mismo día? 4. Final del capítulo.